Un niño de 10 años le entrega su única comida a un desconocido descalzo frente a una capilla abandonada. No sabe quién es. No espera nada. Solo siente que debe hacerlo. Días después, cuando su familia está a punto de ser desalojada y su madre cae enferma, empiezan a ocurrir cosas que nadie puede explicar. ¿Coincidencias? ¿Milagros? ¿O fue realmente Jesús el que se sentó aquella mañana en la banqueta? Lo que parecía solo un acto de bondad desata una cadena de esperanza que transforma no solo su vida, sino la de todo un barrio olvidado. Pero justo cuando todo florece, lo pierden todo. Y ahí, en la oscuridad más profunda, el niño recibe una visita que cambiará su destino para siempre. Si te estremecen las historias reales de fe, pérdida y redención, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y síguenos para vivir completa esta historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. La mañana despertó sin apuro sobre San Jerónimo, un barrio que parecía dormitar todavía entre las grietas del polvo y los suspiros de las casas viejas. Las primeras luces del sol acariciaban con timidez los techos de lámina oxidados, mientras las paredes de cemento, descascaradas y vencidas por el tiempo, parecían querer contar secretos a quien tuviera oídos para escucharlos. El aire, cargado de la humedad de una madrugada tibia, traía consigo un aroma mezclado de pan recién horneado y tierra revuelta por los camiones que pasaban rumbo al mercado. Era una mañana como tantas, pero había algo distinto flotando en el ambiente, como una pausa entre respiraciones, una calma inesperada. Mateo salió de su casa despacio, cerrando la puerta con el mismo cuidado que siempre, como si el solo golpe de una madera mal cerrada pudiera romper el frágil equilibrio que sostenía su pequeño mundo. Llevaba puesta su camiseta de la escuela, ya justa en los hombros, una mochila de tela deshilachada colgando de un solo tirante, y unos tenis manchados de tierra que habían sido blancos una vez, mucho tiempo atrás. En su mano derecha, envuelta con esmero en un papel aluminio brillante, llevaba su merienda, una torta de frijoles con queso, preparada por su madre con el cariño intacto de cada mañana. Caminaba por la vereda agrietada como quien conoce cada rincón, esquivando los charcos que aún no se evaporaban del todo desde la última lluvia. Saludaba con un gesto tímido a los vecinos que empezaban a levantar las cortinas de sus ventanas, con rostros todavía hinchados de sueño. Aunque tenía apenas 10 años, la forma en que miraba el mundo era distinta. Su mirada no tenía la ligereza de los niños que aún juegan sin preocuparse por el reloj. En sus ojos vivía el silencio aprendido demasiado pronto, una profundidad que no venía de los libros, sino de las ausencias, de los sacrificios, del amor escondido entre ollas vacías y manos cansadas. El camino a la escuela siempre era el mismo. Mateo lo recorría cada día, con paso firme, casi automático. Pasaba por las mismas casas, los mismos perros callejeros, los mismos postes con carteles rotos. Pero había un punto en su trayecto que siempre lo hacía acelerar el paso, bajar la vista, morder el aire. Era la capilla del barrio, una construcción vieja con los vitrales quebrados y una cruz torcida en lo alto, como si el tiempo la hubiera vencido. Los adultos evitaban mirarla. Algunos decían que allí se aparecían sombras. Otros solo se santiguaban al pasar, sin decir nada. Los niños, en cambio, la evitaban por puro miedo, ese miedo ancestral que no tiene forma pero que se clava en la piel como el frío en las noches sin cobijas. Pero esa mañana, justo al llegar frente a la entrada de la capilla, Mateo detuvo el paso. Allí, sentado en la banqueta con las piernas cruzadas y la espalda recta, había un hombre. No parecía de allí, no por la ropa ni por la piel, sino por algo más profundo. Era delgado, de barba oscura y larga, los ojos inmensos y oscuros, como pozos que reflejaban una calma que no encajaba con el bullicio del barrio. Su ropa estaba sucia, rota en los bordes. Tenía los pies descalzos, llenos de grietas profundas, como tierra seca después de muchos soles. Pero no inspiraba miedo. Todo lo contrario. Había en él una serenidad que descolocaba, una paz que dolía, como si su sola presencia hiciera evidente lo caótico de todo lo demás. Mateo sintió un cosquilleo en el estómago. No era hambre. Era esa mezcla de intuición y asombro que uno siente antes de que algo importante ocurra. El hombre no pedía nada, no hablaba, no extendía la mano, solo lo miraba, con una ternura tan pura que parecía abrazarlo desde la distancia.
Mateo redujo el paso. No supo por qué, pero no pudo evitar devolverle la mirada. Algo dentro de él se agitaba, como si reconociera algo que nunca antes había visto. Miró la torta que llevaba en la mano, aún envuelta en su papel brillante, y luego volvió a mirar al hombre. Ninguno hablaba. Solo el viento entre los árboles, lejano, parecía susurrar algo que solo el alma podía entender. Entonces, el hombre habló. «Buenos días, niño», dijo con una voz suave, sin apuro, como si llevara siglos esperando para pronunciar esas palabras. No era una voz fuerte ni misteriosa. Era simple, humana, pero tenía algo que acariciaba, como una nana que calma la fiebre, como el silencio que queda después del llanto. Mateo no respondió de inmediato. El corazón le latía más rápido. Miró de nuevo su torta, luego al hombre, y un pensamiento cruzó su mente con la claridad de un relámpago. Él tiene más hambre que yo. No lo razonó, no lo planeó. Solo supo que debía hacerlo. Desenvolvió la torta despacio, con manos pequeñas pero firmes. Dio unos pasos. Se acercó, lo suficientemente cerca como para ver la profundidad de aquellas grietas en sus pies, el polvo acumulado en las costuras de su ropa, la calma inmensa en sus ojos. «¿Quiere mi merienda?», preguntó con voz baja pero clara, temblorosa. Sí, pero honesta. El hombre sonrió. Y no fue cualquier sonrisa. Fue una sonrisa que parecía envolverlo todo. No de esas que se practican frente al espejo, ni de las que se regalan por compromiso. Era una sonrisa limpia, sincera, como las que se dan cuando uno recuerda algo hermoso. «Gracias, Mateo». El niño se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? No lo había dicho. No lo traía escrito. Pero el hombre simplemente bajó la mirada, como quien sabe algo que no puede explicar. Tomó la torta con delicadeza, con una reverencia que convertía ese simple pan con frijoles en un regalo sagrado. «Lo que das de corazón vuelve multiplicado», dijo. Y luego, silencio. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró al hombre por última vez. Luego, por un instante, desvió la mirada hacia un perro callejero que cruzaba la calle. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. El hombre había desaparecido, sin dejar rastro, sin un solo ruido, sin siquiera una huella en el polvo del camino, como si nunca hubiera estado ahí, como si se lo hubiera inventado. Pero sabía que no era así. Miró sus manos. Aún sostenía un pedacito del papel aluminio entre los dedos. Miró alrededor. Caminó hasta la esquina. Revisó detrás del árbol de siempre. Nada. Nadie lo había visto llegar. Nadie lo había visto irse. Solo él. Y sin embargo, algo en su interior sabía que ese encuentro no había sido un accidente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo había mirado de esa forma? ¿Cómo sabía su nombre? Con el estómago vacío pero el pecho lleno de algo que no sabía nombrar, Mateo volvió a caminar rumbo a la escuela. No entendía lo que había pasado, pero sentía que su día había cambiado para siempre. No dijo nada al llegar al salón. No hizo alboroto. Solo se sentó en su banca, como siempre. Pero esta vez no mordió su torta. No tenía. Y aún así, no sintió hambre. Tenía algo más poderoso que la comida. Tenía la certeza de haber hecho lo correcto. La voz del hombre resonaba en su cabeza como un eco suave. Lo que das de corazón vuelve multiplicado. Y aunque no sabía aún qué significaba exactamente, esa frase se instaló dentro de él como una semilla. Callada, pequeña, pero viva. Si esta historia te está tocando el corazón, no te vayas. Lo que sucederá después pondrá a prueba la fe, la bondad y la fuerza de un niño que solo quería ayudar. Dale like, comparte y suscríbete para seguir esta historia hasta el final. A veces, un pequeño acto puede transformar todo un barrio, y a veces puede salvar una vida. La escuela quedaba a unos 30 minutos caminando desde la casa de Mateo, y cada paso sobre las piedras sueltas del camino era un tramo aprendido de memoria. Ese día, después del encuentro frente a la capilla, todo parecía distinto, aunque el mundo siguiera igual. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes blancas que se arrastraban lentamente como si no tuvieran destino fijo, y el canto de los pájaros era más tenue, más lejano. En el interior de Mateo, sin embargo, algo vibraba de otra manera. Un eco silencioso lo acompañaba desde el fondo del pecho, como una presencia tibia que no se veía pero estaba. En cuanto cruzó la reja de la escuela,
El bullicio habitual lo golpeó como una ola que rompe contra una roca. Niños corriendo, mochilas cayendo al suelo, gritos que se mezclaban con carcajadas y esa energía desbordada que solo los recreos y los comienzos de clase pueden provocar. Mateo apretó los labios. No tenía merienda, pero no era eso lo que más le incomodaba. Sabía que sus compañeros se darían cuenta. David lo vio, apenas se sentó en su banca. Era un niño de su misma edad, hijo de comerciantes del barrio, siempre con ropa limpia, cuadernos nuevos y lápices de colores que prestaba a regañadientes. No era cruel, no abiertamente, pero sí sabía lastimar. Lo hacía con la sonrisa ladeada, con el comentario preciso, con el tono de voz que sabía elegir cuando quería señalar sin que los adultos lo notaran. «Otra vez frijoles, Mateo», dijo acercándose con esa manera de hablar entre juego y burla que tanto dolía. «Te van a salir raíces en los dientes». Mateo no contestó, solo bajó la mirada. Ese día ni siquiera tenía frijoles. Tenía las manos vacías y el estómago haciendo ruido. Pero en vez de responder, fingió buscar algo en su mochila. Hizo como que acomodaba sus cuadernos, dobló una hoja al azar y se quedó en silencio. Sabía que si se defendía, si decía algo, si siquiera alzaba la voz, sería peor. A veces, la única defensa era el silencio, o morder con fuerza una torta, como cuando quería tragarse no solo el pan, sino también la rabia. Pero esa mañana no había torta. Solo quedaba en su memoria el rostro del hombre descalzo y aquella frase que ahora le parecía tan grande para entenderla. Lo que das de corazón, vuelve multiplicado. El aula era un espacio viejo, de paredes manchadas por generaciones de manos pequeñas, con pupitres que crujían cuando alguien se movía, y ventiladores colgados del techo que apenas giraban, zumbando sin aliviar el calor que se acumulaba con el paso de las horas. La maestra, la señorita Fabiola, tenía una mirada dura pero justa. Usaba faldas largas y blusas sin adornos, y su cabello estaba siempre recogido con una liga que nunca combinaba. No era una mujer cruel, pero su mirada rara vez se detenía en los silencios de los niños como Mateo. No por maldad, tal vez por rutina. Mateo entregaba siempre sus tareas. Las escribía con lápiz mordido, en hojas que reciclaba de cuadernos anteriores. Lo hacía en la mesa de tierra apisonada de su casa, usando una linterna cuando no había luz. Y aunque su letra no era bonita, lo que escribía estaba hecho con cuidado, con esfuerzo. Pero ese esfuerzo, casi nunca, recibía un elogio. Esa tarde, cuando regresó a casa, la encontró en penumbra. Solo entraba un poco de luz por la rendija de la puerta. Su madre estaba sentada en la cama, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos rojos como si hubieran llorado en silencio por mucho tiempo. La habitación olía a cloro, a cansancio, a una tristeza que no se decía, pero se sentía en el aire, como el olor a humedad antes de una tormenta. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó él dejando la mochila en el suelo con más cuidado del habitual. Doña Clara lo miró. Era una mujer de piel morena, manos agrietadas, y una fortaleza que se escondía detrás de su voz suave. Cada día se iba a trabajar antes de que saliera el sol y regresaba cuando el cielo ya se había puesto naranja. Limpiaba casas, planchaba ajeno, lavaba escaleras enteras de edificios que nunca serían suyos. Todo eso por unos pocos pesos, pero siempre volvía con una sonrisa, con una broma, con una caricia aunque sus dedos estuvieran rotos del cloro. Esa tarde no sonrió. «Nos quieren sacar, hijo. Dicen que si no pagamos este mes tenemos que irnos». Mateo sintió un puño en el pecho. La casa, aunque era pequeña y sin lujos, era su refugio. No podía imaginar otro lugar. No podía imaginar tener que dormir en la calle o en la casa de alguien que no fuera su madre. Y sin pensar, dijo con una inocencia que le partió el alma a su madre: «¿Y si yo consigo trabajo, mamá? Puedo hacer algo, barrer, cuidar niños, vender dulces». Doña Clara lo abrazó. Lo abrazó tan fuerte que Mateo sintió cómo crujían sus costillas. Un abrazo que no solo decía no, sino también perdón. Perdón por no poder protegerlo de todo. Perdón por no poder evitar que un niño tuviera que pensar en trabajar. «Tú eres un niño, mi amor. Tú estudia. Para eso trabajo yo». Pero Mateo sabía que su madre no podía más, que cada día volvía más cansada, que a veces temblaba al agarrar un vaso de agua, que había mañanas en las que no desayunaba y decía que no tenía hambre, solo para que él pudiera llevar su torta.
Esa misma torta que había entregado sin pensar a un hombre descalzo, que no pidió nada. Esa noche, mientras se acostaba en el petate junto a la cama, con una manta vieja sobre el cuerpo y los grillos cantando en el patio como si fueran su única compañía, Mateo pensó en ese hombre, en su voz, en su mirada, en la forma en que tomó la torta, como si fuera un tesoro. Cerró los ojos. Las lágrimas no salían, pero la tristeza sí, y con voz baja, casi imperceptible, susurró hacia el techo: «Si de verdad eras quien creo que eras, ¿puedes ayudarnos?». No hubo respuesta, no hubo brisa, ni luz extraña, ni rayo en el cielo, solo el silencio. Pero en ese silencio creció algo dentro de él, una fe diminuta, un murmullo de esperanza que se negaba a morir. El lunes amaneció distinto. El cielo estaba cubierto de nubes grises, tan bajas que parecía que iban a aplastar los techos de lámina con su peso. Mateo se levantó antes de que cantara el gallo del vecino. No había dormido bien. Las palabras de su madre le daban vueltas como un eco. «Nos quieren sacar». Se vistió con su uniforme escolar, que ya le quedaba corto en las mangas. Metió sus cuadernos arrugados en la mochila que seguía rota en la esquina. Ese día, cuando fue a buscar su torta sobre la mesa, solo encontró 2 pedazos de pan y un poco de sal en un papel de servilleta. Su madre no dijo nada, solo lo miró, y esa mirada decía todo lo que las palabras no podían. Mateo salió sin hablar. El pan con sal no crujía, era seco, sin sabor, pero igual lo guardó en su mochila. Sabía que en la escuela no tendría otra cosa. Cuando llegó al aula, el bullicio lo recibió como siempre, pero esa mañana le pesaba. Apenas se sentó, David y su grupo se acercaron. «Hoy, ¿qué trajiste, Mateo? ¿Pan con aire?», soltó entre risas mientras los otros lo seguían. Mateo tragó saliva. Abrió su cuaderno con calma, como si eso lo pudiera proteger, como si las palabras escritas pudieran cubrirlo del mundo. No contestó. Fingió estar concentrado, pero por dentro deseaba no estar ahí. Deseaba ser invisible. Horas más tarde, durante la clase de ciencias, un niño de la fila de atrás, Beto, se desmayó. Nadie reaccionó. Solo Mateo se levantó de inmediato, corriendo hacia la maestra. «¡Maestra! Beto se está cayendo». La señorita Fabiola corrió, sí, pero en lugar de reconocer su reacción, le gritó: «No te levantes sin permiso, Mateo». La voz de la maestra fue dura, sin mirarlo siquiera. Mateo se quedó de pie un segundo más. Luego se sentó. Tragó la injusticia como si fuera parte del pan seco. Nadie veía su esfuerzo. Nadie notaba su bondad. Nadie escuchaba su silencio. Durante el recreo se fue solo, como siempre, a la orilla del patio. Sacó su pan, que ya estaba duro, y lo mordió con lentitud. Tenía que llenar el estómago de alguna manera. En eso, un perrito flaco, con las costillas marcadas y el lomo sucio, se acercó moviendo la cola. Mateo partió su pan y le ofreció un pedazo. «Tú también tienes hambre, ¿verdad?». El perrito lamió su mano y se llevó el trozo. Mateo sonrió, solo un poco, pero esa sonrisa fue real. Sentir que podía alimentar a alguien, aunque fuera un animal, le dio un pequeño alivio. Una chispa, un destello. Cuando volvió a casa esa tarde, su madre tenía un sobre entre las manos. Lo abrió con cuidado, sin hablar. Sacó un papel. Lo mostró. «Nos queda una semana, Mateo. El casero no quiere esperar más». Él no supo qué decir. No tenía las palabras, ni el dinero, ni las respuestas. Solo tenía esa fe diminuta que no quería apagarse. Esa noche, mientras fregaba los platos en una tina con agua fría, escuchó los gritos de los vecinos a través de las paredes. En San Jerónimo las paredes eran delgadas. Las discusiones ajenas se colaban como el polvo. El ambiente pesaba. La desesperanza flotaba. Pero Mateo no se rindió. Miró el techo. Contó los agujeros por donde entraba la luz de la luna, y susurró: «De verdad vuelve lo que se da». No hubo respuesta, pero en su pecho algo ardía, una semilla, una promesa, una fe que aún respiraba. El martes amaneció con un calor pegajoso que se colaba por las rendijas de la casa, como si el mismo aire se negara a moverse. Las láminas del techo crujían apenas con los primeros rayos del sol, y cada rincón del barrio parecía atrapado en una especie de pausa pesada, de esas que anteceden a los momentos importantes, aunque nadie lo sepa todavía.
Mateo se levantó más callado de lo habitual. No saludó al gato callejero que solía esperarlo sentado sobre la banqueta frente a la casa. Ni siquiera lo miró. Había algo dentro de él que lo mantenía inquieto desde hacía días, como si una corriente subterránea lo empujara hacia un lugar que aún no podía ver. El sobre con el ultimátum del casero seguía sobre la mesa, abierto, doblado en dos, y sus bordes comenzaban a curvarse por la humedad del ambiente. Su madre no decía nada al respecto. Guardaba silencio como quien ya ha agotado todas las palabras. Después de tomar un vaso de agua y dejar su mochila sobre la cama, Mateo se agachó frente a la vieja caja donde guardaba sus cuadernos. Era una caja de cartón, rota en una esquina, con restos de cinta adhesiva que se despegaban. Allí estaban sus libretas escolares, hojas sueltas, tareas viejas y algunos dibujos. Rebuscó entre todo eso con manos pequeñas pero decididas. Buscaba algo. No sabía exactamente qué, pero sentía que tenía que encontrarlo. Y entonces lo vio. Era un pedazo de papel aluminio, arrugado y olvidado entre las páginas de un cuaderno. Lo había guardado sin pensar, quizá como un gesto inconsciente, como quien guarda algo que no puede tirar aunque no sepa bien por qué. Era parte del envoltorio de la torta que le había dado al hombre descalzo frente a la capilla. Lo tomó entre los dedos con una mezcla de sorpresa y reverencia. Lo estiró con cuidado. Por un momento, pensó que era solo eso, un resto de aluminio. Pero entonces lo notó. En el reverso, con tinta azul, una frase estaba escrita en letra fina y alargada, casi como si hubiera sido dibujada con paciencia. Todo lo que diste volverá multiplicado. Mateo se quedó inmóvil. El corazón le retumbaba en los oídos como un tambor lejano. Leyó la frase una vez, luego otra, y otra más. La tinta estaba seca, el trazo impecable. No había duda. Eso no estaba allí antes. Estaba seguro. Lo habría visto. No había forma de que hubiera pasado desapercibido. Volvió a tocar las letras con los dedos, como si quisiera comprobar que eran reales. Sentía un cosquilleo recorrerle la espalda, un calor extraño en el pecho. No era miedo. Tampoco era alegría. Era algo nuevo. Algo que no se parecía a ninguna otra emoción que hubiera sentido antes. Salió corriendo de la casa. Cruzó las 3 cuadras que lo separaban de la casa de su abuela, como si los pies le ardieran. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Doña Lupita vivía en una casa de adobe, baja y fresca, con rosarios colgados en casi todas las paredes y una pequeña imagen de la Virgen justo encima de la puerta. Siempre olía a café recién colado y a hilo grueso, porque ella pasaba las tardes tejiendo bufandas y mantas, aunque nadie se las pidiera. Era una mujer de voz pausada, piel curtida por el sol y los años, y unos lentes que llevaba siempre torcidos, colgando de la punta de la nariz. La encontró en su mecedora, hilando una bufanda de lana verde que ya le cubría las rodillas. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?», dijo sin saludar. La voz le salió entrecortada. «Claro, mi cielo. ¿Qué te preocupa?», respondió ella, dejando las agujas a un lado con suavidad. Mateo sacó el papel aluminio del bolsillo. Lo desplegó frente a ella como quien muestra una prueba irrefutable de algo que no se puede explicar. Doña Lupita tomó el pedazo con manos temblorosas, lo leyó en silencio y levantó la vista. Su rostro cambió. Ya no era solo una abuela mirando un papel arrugado. Era una mujer que había visto más de lo que contaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y reconocimiento. «¿Dónde encontraste esto?». «Es de la torta que le di a un hombre», dijo Mateo, bajando la voz. «Uno que estaba fuera de la capilla. Tenía los pies descalzos, pero hablaba bonito. Me llamó por mi nombre, y luego desapareció». La mirada de doña Lupita se perdió por unos segundos en el patio, como si buscara en la memoria una historia que había estado guardada mucho tiempo. Luego, con una calma que le nacía desde lo más hondo, le pidió que se sentara junto a ella. «Cuando tu mamá era niña, yo le contaba historias», dijo con voz baja. «Historias de cómo, a veces, Jesús se aparece entre la gente. No con alas ni truenos, no con rayos ni túnicas doradas. A veces viene como uno más, como un hombre en la calle, como alguien que necesita ayuda. A veces se sienta a tu lado sin que lo reconozcas. A veces solo los puros de corazón pueden verlo». «Jesús», susurró Mateo, tembloroso. «Sí, mi amor», dijo ella sin apuro. «Él dijo que todo lo que hicieras por el más pequeño, por el más necesitado, lo estabas haciendo a él.
No hace falta verlo con los ojos. Basta con sentirlo. Mateo tragó saliva. Miró de nuevo el papel. La frase parecía ahora más viva, más brillante, como si en esas palabras se escondiera no solo un mensaje, sino una promesa. ¿Y tú crees que era él? Doña Lupita no respondió de inmediato. Puso una mano sobre la rodilla del niño y lo miró con ternura. No lo sé, Mateo. Pero si sentiste paz, si algo dentro de ti cambió después de ese encuentro, entonces no fue algo común, no fue casualidad. Se levantó con esfuerzo. Fue hasta una repisa vieja y sacó un libro de tapas gastadas. Lo abrió en una página marcada con una cinta roja y le mostró un versículo subrayado con lápiz. Porque tuve hambre, y me diste de comer. Mateo leyó en silencio. Luego, sin decir palabra, dobló el papel y lo guardó dentro de ese libro, entre esas páginas que olían a incienso y a tiempo. Abrazó a su abuela con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo real para no caer en el vértigo de lo que sentía. Esa noche, al volver a casa, todo estaba igual. No había comida caliente. No había buenas noticias sobre la renta. No había nada diferente, excepto él. Había algo nuevo en su interior. No sabía cómo explicarlo. Era como si una semilla hubiera brotado en medio de la tierra seca de su tristeza. Una pequeña planta invisible que crecía entre sus costillas. No hacía ruido. No pedía nada. Solo estaba ahí, viva. Se acostó sobre su petate, junto a la cama de su madre. El techo seguía agujereado. El mismo viento se colaba. Pero Mateo no contó los huecos esta vez. En vez de eso, cerró los ojos y susurró con el alma abierta. Gracias por venir. Si de verdad fuiste tú, yo también quiero volver a verte. No esperaba una respuesta. No la necesitaba. Pero justo antes de quedarse dormido, sintió algo. No fue una palabra. No fue una visión. Fue apenas un roce, una caricia invisible que le tocó el rostro como lo haría una madre cuando su hijo tiene fiebre. Algo leve, pero profundo. Y con eso le bastó. Al día siguiente, el miércoles, el cielo amaneció despejado. Despejado como hacía mucho no lo veía. Como si la ciudad entera respirara con más ligereza. Mateo se despertó antes del canto del gallo. Había soñado con una luz cálida que lo envolvía, suave como las cobijas de su infancia. No recordaba los detalles, pero al abrir los ojos se sintió distinto, más liviano, como si alguien le hubiera quitado una piedra del pecho mientras dormía. Salió al patio para buscar el balde con agua. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los tejados. Fue entonces cuando vio una bolsa de mandado justo frente a la puerta. Se acercó con cautela. Pensó que tal vez era de algún vecino, pero no había nombre, ni nota. Solo estaba ahí, como dejada por alguien que no quería ser visto. La abrió con cuidado. Dentro había arroz, frijol, tortillas, una caja de leche, sobres de atole y hasta una barra de chocolate. «Mamá, ven a ver», gritó con la voz quebrada por la sorpresa. Doña Clara apareció envuelta en su chal, aún medio dormida. Miró la bolsa, miró a su hijo y luego al cielo. «¿Quién dejó esto?» «No sé. Estaba aquí cuando salí». Ella miró alrededor. Nadie. Ningún ruido. Ningún rastro. Esto no es de ningún vecino. Y si fuera del DIF o de la iglesia, nos habrían avisado. Mateo no dijo nada. Pero dentro de él, algo vibró. Ese cosquilleo en el estómago. Ese mismo que sintió frente al hombre descalzo. No era coincidencia. No podía serlo. Y aunque no supieran de dónde venía, sabían que llegaba justo cuando más lo necesitaban. La despensa no duró mucho. 3 días, quizás 4, pero cada alimento que se preparaba en esa casa fue cocinado con gratitud y comido con asombro. Porque no era solo arroz o frijoles. Era el recordatorio de que aún existía quien miraba en silencio y tendía la mano. Doña Clara cocinaba en silencio, como si temiera que un ruido despertara la ilusión. Solo al probar el atole con su hijo una mañana se permitió una sonrisa, breve, temblorosa, que terminó por fundirse en el vapor que salía del jarro. Mateo iba a la escuela con el estómago más lleno, pero también con el corazón alerta. Algo se había activado en su interior desde el encuentro con el hombre sin nombre. Una intuición que le hacía caminar con los sentidos más despiertos, como si algo nuevo pudiera suceder en cualquier esquina. Ese miércoles, sin embargo, ocurrió algo inesperado.
En la fila para recoger unos cuadernos que la maestra Fabiola repartía para el nuevo bimestre, David, el mismo niño que durante tanto tiempo se burlaba de su merienda, se acercó sin decir palabra. Mateo ya conocía esa caminata ladeada, ese tono de voz cargado de intención. Se preparó para una burla. Endureció los hombros como quien levanta una defensa invisible. Pero esta vez no hubo palabras hirientes, solo un gesto inesperado. David, sin mirarlo mucho, sacó de su bolsillo un lápiz nuevo, uno de esos gruesos con goma roja en la punta y cuerpo amarillo reluciente, sin marcas de mordidas ni el desgaste del uso. Lo extendió hacia él. «Toma, ayer vi que el tuyo ya ni pinta», dijo bajando la vista. Mateo parpadeó. Miró el lápiz. Luego lo miró a él. No entendía. Las bromas siempre venían acompañadas de risas en grupo, de zancadillas mentales. Pero esta vez, no. David se encogió de hombros, como quitándole importancia a lo que para Mateo era un acto gigante. «No sé. Solo, no está bien que te traten mal. Perdón por antes», murmuró. Mateo no supo qué decir. Su garganta se cerró como si la emoción le apretara desde dentro. Asintió apenas y tomó el lápiz con el mismo cuidado con el que había entregado su torta días atrás, como si supiera que, a veces, los objetos traen algo más que su función. A veces, un lápiz nuevo puede significar que el mundo aún tiene redención. Esa misma tarde, durante la clase de valores, la maestra pidió que cada alumno compartiera una cosa buena que hubiera hecho esa semana. Las manos se alzaron con entusiasmo. Algunos dijeron que ayudaron a su abuela, otros que cuidaron a sus hermanitos o compartieron sus dulces. Mateo no levantó la mano, no porque no tuviera algo que decir, sino porque algo dentro de él le decía que el bien más auténtico no necesitaba anunciarse, que lo que uno hace desde el alma, sin buscar aplausos, es más profundo que cualquier lista de méritos. En el recreo, se fue al rincón de siempre, debajo del árbol que estaba al fondo del patio, allí donde la sombra era más fresca y los niños casi no iban porque decían que había hormigas. Sacó su pan con frijol, más generoso gracias a la despensa inesperada, y se dispuso a comerlo solo. Le gustaba ese momento, no porque no quisiera compañía, sino porque el silencio también alimentaba. Fue entonces cuando la vio. María, la niña callada del salón, la que nunca participaba, la que siempre estaba sentada al fondo con trenzas apretadas y zapatos que crujían al caminar, se acercó despacio. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó sin rodeos. Mateo asintió. Ella se acomodó junto a él, sacó una manzana grande, roja y brillante, y sin pensarlo, la partió con las manos. «Mi mamá me dio una de más. ¿Quieres?». Mateo la aceptó con una mezcla de sorpresa y gratitud. La sostuvo entre los dedos como si fuera una joya. Desde que había dado su torta al hombre descalzo, no había tenido otra comida tan completa. Era fruta fresca, jugosa, pero sabía a algo más, a gesto, a esperanza. «Gracias», murmuró. Ella solo sonrió, y en ese silencio compartido bajo la sombra, hubo una conversación sin palabras, una complicidad nacida sin esfuerzo, porque a veces los vínculos no se forjan con largos diálogos, sino con una simple acción que dice: «Te veo, te reconozco». Al volver a casa, el camino pareció más corto. Los perros no ladraban tanto. Un vecino que nunca antes lo había saludado le hizo un gesto de cabeza. El aire olía distinto, como a pan tostado con canela. Y aunque nada había cambiado en lo concreto, Mateo lo sentía todo diferente. Frente a la capilla restaurada se detuvo un momento. Cerró los ojos, sintió el sol suave sobre la piel, y dijo en voz baja: «Gracias». No sabía a quién exactamente se dirigía, no sabía si alguien lo escuchaba, pero sí sabía por qué lo decía. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de ilusión y duda. Mateo caminaba con una luz pequeña encendida dentro de sí, pero también con preguntas. ¿Y si todo eran coincidencias? ¿Y si estaba imaginando cosas? ¿Y si solo era su necesidad desesperada la que le hacía ver señales donde no las había? A veces quería creer con todas sus fuerzas, otras se sentía ingenuo. En un mundo donde todo cuesta, ¿de verdad una torta podía traer milagros? El viernes, al salir de la escuela, lo esperaba el gerero. Era un muchacho de 14 años, alto, flaco, con la voz ronca de quien ha gritado mucho,
y los ojos llenos de desafío. Todos lo conocían. Nadie se metía con él. Se decía que tenía contactos, que vendía cosas, que era mejor no hacerle preguntas. «Ven, quiero hablar contigo», dijo con media sonrisa torcida. Mateo dudó, pero se acercó. El corazón le latía rápido. Lo conocía de vista, sí, pero nunca habían hablado. «Supe que andas corto de lana, que tu jefa está a punto de perder la casa, ¿no?» Mateo lo miró, sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «Aquí se sabe todo, carnal. Mira, tengo una forma de que ganes fácil. Sin líos. Nadie se entera. Solo tienes que entregar esto». Sacó una cajita de cartón pequeña con pastillas a un señor en la esquina del Oxxo. Él te da 500. Me das 300, tú te quedas con 200. Rápido, sin preguntas. Mateo tragó saliva. 200 pesos eran una fortuna para él. Podía ayudar a su mamá, comprar más comida, tal vez incluso pagar parte de la renta, pero algo en su estómago se revolvió, como un nudo. «No, no puedo», respondió. «¿Qué? ¿Vas a seguir esperando milagros?», se burló el gerero. «La vida no funciona así, chavo. Aquí hay que moverse». «Gracias, pero no quiero meterme en problemas». El gerero lo miró con desprecio. «Allá tú. Luego no llores cuando te corran a la calle». Mateo se alejó sin mirar atrás. Caminó rápido, como si sus pasos pudieran alejarlo también de la tentación. Por primera vez, había tenido en sus manos una decisión real. No era un juego, no era un pensamiento. Era una oportunidad concreta de tomar un atajo. Pero eligió no hacerlo. Y aunque eso lo dejó con los bolsillos vacíos, también lo dejó con algo más intacto: su dignidad. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre acostada con un paño húmedo en la frente. La habitación olía a sudor, a agotamiento. «¿Qué pasó, mamá?» «Solo es cansancio», susurró ella. «Me dio un mareo en el trabajo. La señora me dejó venir antes». Mateo le preparó un té con lo poco que quedaba. Se sentó a su lado, en silencio, viendo cómo su rostro se perdía entre el sudor y la debilidad. Sintió una impotencia que le quemó por dentro. Quiso gritar, romper algo, desaparecer. ¿De qué servía ser bueno si todo seguía igual? ¿Por qué él, que no le hacía daño a nadie, tenía que vivir con tanto dolor? Esa noche soñó con una calle oscura, una calle vacía, sin luz. Caminaba solo, descalzo. De pronto, el hombre descalzo apareció frente a él. Ya no vestía harapos. Llevaba una túnica blanca. Brillaba. Y lo miró con tristeza. «No te vendas, Mateo», dijo con voz profunda. «Tú ya tienes lo que necesitas». Mateo despertó de golpe, empapado en sudor. Se sentó en la cama. Recordó las palabras. No entendía del todo qué significaban, pero sí sabía una cosa. Aunque la vida fuera difícil, no quería traicionar a su madre, ni a sí mismo, ni a esa voz que ahora parecía vivir dentro de él. Se acercó a la ventana. Miró la luna colgada como un farol en el cielo. Respiró hondo. Tal vez el milagro no era que todo se resolviera. Tal vez el verdadero milagro era elegir no romperse. A veces, la desesperación toca tan cerca del alma que uno empieza a pensar en cosas que jamás se habría permitido imaginar. No siempre llega como una tormenta. A veces se cuela despacio, disfrazada de oportunidad, de lógica, de necesidad urgente. Y cuando te das cuenta, ya tienes los pies muy cerca del abismo. Después de aquella noche en la que Mateo soñó con el hombre vestido de blanco, despertó con una inquietud que no sabía cómo acomodar. Las palabras del sueño seguían resonando dentro de él, como si hubieran sido susurradas desde lo más profundo de su ser, y no solo desde el mundo de los sueños. «Tú ya tienes lo que necesitas». Durante el desayuno, apenas logró tragar las últimas cucharadas de avena aguada que su madre preparó con los restos de la despensa milagrosa. Doña Clara, aún pálida por el mareo del día anterior, forzaba una sonrisa cada vez que lo miraba. Pero sus manos temblaban, y sus ojos tenían ese brillo que no era de fiebre, sino de miedo. Mateo metió en su mochila los cuadernos con movimientos lentos. Llevaba en el bolsillo un pedazo de pan seco, envuelto en una servilleta. Era todo lo que había para llevar a la escuela ese día. Todo lo que había en casa, en realidad. El camino a clases le pareció más largo que nunca. Cada bache en la calle era un pensamiento atorado. Cada árbol, una pregunta sin respuesta. Al pasar frente a la capilla, ya restaurada en parte por los vecinos,
Detuvo el paso por unos segundos. No entró. Solo apoyó su mano en la pared fría de ladrillo y cerró los ojos. La frase volvió como un eco. Tú ya tienes lo que necesitas. Pero, ¿qué tenía? ¿Fe? ¿Esperanza? ¿Un corazón bueno? Eso no servía para pagar renta. No curaba el cuerpo cansado de su madre. No llenaba la olla vacía sobre la estufa. Era difícil creer cuando todo a su alrededor se desmoronaba tan rápido. Ese viernes por la tarde, después de salir de la escuela, Mateo decidió caminar sin rumbo fijo. No quería volver a una casa. No quería ver la cara de su mamá preocupada, ni sentir el olor del cloro en las manos que ya no podían más. Caminó por las calles donde las paredes estaban manchadas de grafitis, donde las banquetas se rompían bajo los pies, donde los perros flacos escarbaban entre bolsas de basura. Y allí, junto a la tiendita, lo encontró el gerero. Estaba recargado contra un poste, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. Vestía como siempre, camiseta sin mangas, pantalón de mezclilla bajo, tenis gastados. Sus ojos tenían ese brillo burlón de quien ha visto más de lo que debería para su edad. Ya te dije que esto es fácil, Mateo. Nadie se entera. Entregas la cajita, te dan 500, me das 300 y tú te quedas con 200. Rápido. Seguro. Sin líos. Sacó de su mochila una pequeña caja de cartón, apenas del tamaño de una mano. La agitó un poco. Dentro se escuchaba el golpeteo de pastillas sueltas. Mateo tragó saliva. Sus dedos se crisparon. 200 pesos. Eso era comida. Eso era alivio. Eso podía ser la diferencia entre quedarse en casa o ser echados a la calle. Y entonces el gerero añadió: ¿O qué? ¿Vas a seguir creyendo que si le das pan a un loco descalzo, el universo te lo va a devolver? La vida no es un cuento, hermano. Aquí o comes o te comen. Mateo bajó la mirada. El corazón le latía fuerte. No era miedo. Era otra cosa. Era una lucha dentro de sí. Una voz que decía que no. Otra que decía que sí. Que esta vez podía hacer una excepción. Solo una vez. Pero en ese instante, recordó los ojos de su madre cuando le preparaba la torta cada mañana. Recordó al perro flaco comiendo pan de su mano. Recordó el lápiz de David, la manzana de María. Recordó que sí, sí había cosas que volvían. Y entonces dijo con firmeza: gracias. Pero no, no quiero meterme en problemas. El gerero lo miró como si no entendiera. Luego soltó una carcajada seca. Allá tú, luego no vengas llorando. Cuando estés en la calle durmiendo con tu mamá en una banca, acuérdate de mí. Mateo se alejó sin responder. No volvió la cabeza. Caminó con el pecho apretado, pero sin arrepentimiento. Porque entendía que algunas decisiones, aunque duelan, son las que construyen lo que uno es. Ese fin de semana, la situación empeoró. Doña Clara no pudo ir a trabajar durante 2 días. La debilidad era cada vez más evidente. Apenas podía sostenerse de pie. Los alimentos escaseaban. La pequeña despensa ya no existía más que en el recuerdo. La tarde del domingo, Mateo regresó de la farmacia donde a veces iba a mirar los carteles de medicamentos, soñando con tener dinero para llevarle algo a su mamá. Al llegar a casa, encontró a doña Clara recostada en la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. A su lado, el sobre del casero, ahora más amenazante que nunca. Mateo no preguntó. Ya no hacía falta. Sabía que la fecha límite había llegado. Ella lo abrazó con una fuerza silenciosa, como si en ese gesto quisiera pedirle perdón por no poder protegerlo de todo. Mateo se aferró a ella. No lloró, no frente a ella. Pero esa noche, cuando ella por fin se quedó dormida, salió de la casa sin hacer ruido. Caminó como en trance, por las calles desiertas y mojadas de humedad, con los zapatos haciendo un ruido sordo al pisar los charcos. No tenía un destino claro. Solo sabía que no podía quedarse quieto, que necesitaba hacer algo, lo que fuera. Y sus pasos lo llevaron, sin pensarlo, hasta la farmacia del señor Rogelio. Las luces aún estaban encendidas. A través del vidrio empañado se veían los estantes alineados, las cajas bien ordenadas, el mostrador limpio. Era un lugar pequeño, sin lujos, pero Mateo siempre lo había visto como un sitio de confianza. Entró. Rogelio levantó la vista de su cuaderno. Era un hombre mayor, de rostro cuadrado, con el cabello gris y gafas colgando del cuello. —¿Necesitas algo, hijo? —preguntó con voz neutra.
Mateo no respondió. Caminó hasta una repisa, tomó un frasco pequeño de pastillas, lo metió en el bolsillo de su sudadera. Su cuerpo temblaba. Cuando se giró para salir, la voz de Rogelio lo detuvo. «¿Qué llevas ahí?» Mateo se congeló. No podía mentir. No sabía mentir. Sacó el frasco con manos temblorosas. Bajó la mirada. «Perdón, es para mi mamá. No tenemos dinero. Solo quería ayudarla». Don Rogelio no gritó. No lo regañó. Caminó despacio hasta él. Lo miró largo rato con tristeza. «¿Cómo se llama tu mamá?» «Clara. Limpia casas. Trabaja en lo de los Díaz». Rogelio asintió. Luego, sin decir palabra, fue hasta el estante. Sacó 2 frascos más, una caja de té, una pomada. «Toma, llévale esto. Ayudará. No tienes que pagarme nada ahora». Mateo lo miró con incredulidad. «¿De verdad?» «Sí, pero a cambio, quiero algo más valioso». «¿Qué?» «Que no vuelvas a hacer algo así. Tú no eres de esos, ¿entiendes?» Mateo asintió con los ojos inundados de lágrimas. «Gracias, don Rogelio. De verdad. Gracias. Y si necesitas trabajo para ayudar a tu mamá, aquí puedes venir los fines de semana. Barrer, limpiar vidrios, acomodar cajas. No es mucho, pero es honesto». Mateo salió con las bolsas en los brazos y el alma más liviana. Había tocado fondo, sí, pero no se había quebrado. No del todo. Esa noche, su madre lloró al ver lo que traía. «¿De dónde sacaste todo esto?» «Don Rogelio nos lo dio. Me ofreció trabajo los sábados». Ella lo abrazó con una emoción que no cabía en su cuerpo. Entre sollozos, murmuró: «Eres el niño más valiente que he conocido». Mateo no respondió. Solo cerró los ojos, y por primera vez en días, durmió profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había decidido no rendirse. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esta historia no va solo de milagros. Va de decisiones, de resistir cuando es más fácil ceder. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video, porque hay alguien allá afuera que también necesita saber que sí se puede, que lo bueno, cuando se da de verdad, siempre regresa, y lo hace multiplicado. Desde el primer día que Mateo empezó a ayudar en la farmacia, sintió que algo dentro de él se estaba transformando. No solo porque ahora podía contribuir con un poco de dinero a su casa, sino porque, por primera vez, sentía que valía, que lo que hacía tenía un efecto real en los demás, que su esfuerzo no caía en el vacío. Cada sábado por la mañana se levantaba antes de que el sol asomara por el borde del cerro. Se ponía su ropa más decente, una camiseta limpia, los pantalones que su madre había remendado con esmero, y caminaba hacia la botica con paso decidido. No importaba si hacía frío o si la lluvia amenazaba. Estar allí, en ese espacio lleno de frascos ordenados y olores mezclados de alcohol, hierbas y polvo, se sentía como un nuevo comienzo. Al llegar, lo primero que hacía era barrer el piso. Le gustaba hacerlo despacio, siguiendo las líneas entre los mosaicos viejos. Luego limpiaba las vitrinas con un trapo húmedo que don Rogelio le dejaba preparado desde temprano. Algunas veces acomodaba cajas con medicinas, otras pasaba horas ordenando etiquetas o emparejando frascos por fecha de vencimiento. Cada tarea, por sencilla que fuera, la hacía con cuidado, como si de eso dependiera el equilibrio del mundo. Don Rogelio, por su parte, se había convertido en algo más que un patrón. Le enseñaba a leer los nombres complicados de los medicamentos, a identificar las pastillas por color y tamaño, a distinguir para qué servía cada jarabe. Pero, sobre todo, le enseñaba otra cosa. Más importante que saber mucho, le decía una y otra vez, con voz pausada, es tener el corazón en su lugar. Y esas palabras, aunque simples, se le quedaron grabadas a Mateo con más fuerza que cualquier lección de la escuela. Una tarde, mientras barría la entrada, vio pasar a un grupo de niños arrastrando cajas por la calle. Iban en dirección a la pequeña cancha del barrio. Llevaban carteles, globos y cartulinas enrolladas. Curioso, dejó la escoba apoyada en la pared y los siguió. Al llegar, vio a varios vecinos montando mesas de plástico, colgando hilos con papel picado y estirando una manta que decía, escrita con plumón grueso, «Colecta solidaria, todos somos parte». Mateo se acercó a una señora de cabello gris que pegaba carteles con cinta. «¿Qué están haciendo?».
Vamos a reunir ropa, comida y útiles para los niños del otro lado del canal, contestó ella sin dejar de trabajar. Viven en casas de cartón. No tienen casi nada. ¿Puedo ayudar? La mujer levantó la vista, lo miró y le sonrió como si acabara de encontrar lo que le faltaba. Claro que sí, hijo. Toda mano cuenta. Y desde ese momento, Mateo se convirtió en uno de los más activos del grupo. Clasificaba la ropa por tallas, ayudaba a cargar bolsas de donaciones, repartía volantes entre los vecinos y hasta convenció a don Rogelio de donar medicamentos básicos. Su entusiasmo era contagioso. Poco a poco, el barrio fue contagiándose también. Gente que antes apenas se saludaba comenzó a colaborar. Las señoras organizaban turnos para cocinar sándwiches y venderlos en la esquina con el fin de juntar más fondos. Los niños dejaron de pelear tanto y empezaron a compartir más tiempo en la cancha, ya no solo para jugar, sino también para organizar actividades juntos. Incluso la capilla abandonada, ese edificio que alguna vez fue símbolo de miedo, ahora se había convertido en un punto de encuentro. Aunque seguía rota por dentro, sus muros comenzaron a llenarse de carteles, colores y presencia humana. El eco frío del abandono empezaba a desaparecer, sustituido por voces, pasos y risas. Una tarde, la señora Ramona, quien vendía tamales a la salida de la escuela, se acercó a Mateo mientras él clavaba un cartel en un poste con cinta. «Oye, niño, tú fuiste el que empezó todo esto, ¿verdad?» Mateo se sonrojó, bajó la mirada. «No, señora, solo quise ayudar un poco, pues ese poquito encendió al barrio entero», respondió ella con una sonrisa maternal. En la escuela también comenzaron a notar la diferencia. La señorita Fabiola, que solía verlo como un alumno más, lo llamó un día al terminar la clase. «Mateo, últimamente te veo distinto, más participativo, más seguro. ¿Pasó algo?» Él la miró con esa mezcla de timidez y firmeza que le nacía desde el corazón. Sonrió apenas. «Solo estoy intentando hacer las cosas bien». Ella asintió, con una expresión que no había mostrado antes. «Sigue así. Vas por buen camino». Pero lo que más lo conmovió sucedió una mañana cualquiera. Mientras caminaba hacia la farmacia, al pasar frente a la capilla, se detuvo como siempre por costumbre. El lugar ya no le provocaba miedo. Se había convertido en una especie de santuario silencioso, un recordatorio de lo que había sido el inicio de todo. Allí, en el mismo sitio donde semanas atrás se había sentado el hombre descalzo, vio algo envuelto en papel aluminio, colocado con cuidado sobre el borde de la banqueta. Mateo se quedó quieto. Miró alrededor. No había nadie. Nadie a la vista. Se agachó. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Era una torta de frijoles con queso, exactamente igual a la que él había entregado. Y junto a ella, una nota doblada. «Lo que diste volvió». Mateo no lloró. No gritó. No se asustó. Solo sonrió. Porque en ese instante comprendió que ya no necesitaba pruebas. No necesitaba ver más señales. Todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, las personas ayudándose, su mamá recuperando poco a poco sus fuerzas, el barrio despertando de su abandono, no podía ser simple casualidad. Sintió que alguien, algo, lo había estado guiando desde el primer gesto. Desde aquella mañana en la que, sin saberlo, dio su única comida a un extraño con los pies desnudos. Y ahora lo entendía con toda claridad. Lo importante no era volver a ver a Jesús. Lo importante era convertirse cada día en su reflejo. Volvió a guardar la nota en el bolsillo, con la misma delicadeza con la que se guarda una reliquia. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a su madre de pie, cocinando. Había harina en su delantal, y en su rostro un brillo que hacía semanas no se asomaba. «Conseguí trabajo en la panadería de la esquina», le dijo sin darle la espalda mientras revolvía una olla. Mateo dejó su mochila en el suelo. Se acercó. Abrazó a su madre por la cintura. «¿De verdad?» «Sí, hijo, fijo, de lunes a sábado». Mateo no dijo nada más. No hizo falta. Solo cerró los ojos. Y esa noche, antes de dormir, se acostó con el viejo cuaderno sobre el pecho. Abrió una página en blanco. Escribió una sola frase. Las cosas no cambian solas. Pero cuando uno cambia, el mundo empieza a seguirte. Luego cerró el cuaderno, lo puso bajo la almohada, y por primera vez, no le costó trabajo dormir, porque entendía que no hacía falta tenerlo todo para sentirse completo.
A veces, basta con saber que se está en el camino correcto. Una torta apareció frente a la capilla, envuelta en papel aluminio, igual que la que Mateo había entregado semanas atrás. Sobre ella, una nota escrita con tinta azul y letra pulida. Lo que diste, volvió. En ese instante, Mateo supo que lo imposible no estaba tan lejos. Que lo que uno da con el alma regresa, no siempre como uno espera, pero sí cuando más lo necesita. Y que cada pequeño acto de bondad deja una huella que algún día encuentra su camino de regreso. Habían pasado solo unos días desde ese descubrimiento, pero el mundo parecía distinto. Su madre estaba recuperando fuerza. El aire del barrio ya no olía solo a cansancio. Las paredes que antes lucían descascaradas ahora mostraban dibujos, flores, mensajes de esperanza. Y en medio de todo eso, Mateo se convirtió sin querer en el corazón de esa nueva vida que se abría. Cada sábado seguía trabajando en la farmacia. Barría, organizaba estantes, aprendía. Pero ya no se trataba solo de ganar dinero. Aquello se había convertido en una especie de refugio, un espacio donde el orden tenía sentido y las pequeñas acciones servían de algo. Don Rogelio, que antes apenas lo miraba de reojo, ahora le preguntaba su opinión, le explicaba fórmulas y, a veces, incluso lo dejaba atender a los clientes. Una mañana, mientras colocaba una caja de jarabes en el estante más alto, don Rogelio le dijo sin apartar los ojos del libro de registros: «Necesitamos a alguien como tú en este barrio, Mateo. Alguien que no se rinda, que contagie esa fe silenciosa que tienes. Y no hablo de religión, hablo de otra cosa». «¿De qué cosa?», preguntó él, bajando con cuidado del banco. «De esa cosa que hace que la gente quiera ser mejor cuando está contigo». Mateo no respondió. Solo bajó la cabeza y sonrió. Las palabras de don Rogelio eran sencillas, pero le hacían bien. Era la primera vez que un adulto lo reconocía de verdad, que lo veía no como un niño más, sino como alguien capaz de cambiar algo, por pequeño que fuera. Ese mismo día, después del trabajo, Mateo fue directo a la cancha. La colecta solidaria había crecido más de lo esperado. Ya no era solo ropa usada y comida. Ahora había una pequeña biblioteca comunitaria hecha con cajas de cartón, clases de refuerzo escolar los miércoles y talleres de lectura los viernes por la tarde. Los niños del barrio empezaban a llegar no solo a jugar, sino también a leer, compartir cuentos, escribir. Uno de los voluntarios adultos, el maestro Isaías, un hombre mayor, retirado, con voz pausada y modales de otra época, lo había tomado bajo su ala. Le prestaba libros, le enseñaba palabras nuevas, le hablaba de historias lejanas y de héroes anónimos que cambiaron el mundo con actos silenciosos. «Tú me recuerdas a uno de esos», le dijo una vez. «No necesitas capa para hacer milagros». Mateo no sabía qué contestar. Solo apretaba fuerte el cuaderno donde anotaba sus pensamientos. No estaba acostumbrado a tantos elogios, a tantas miradas que no lo subestimaban. Esa tarde, mientras organizaban una mesa para vender galletas caseras en apoyo a una familia que acababa de perder su casa por un incendio, Mateo sintió que todo empezaba a encajar. Las cosas no eran perfectas. Seguía habiendo pobreza, violencia, abandono. Pero la diferencia era que ahora nadie enfrentaba eso solo. Había una red invisible que se tejía entre los vecinos, una energía nueva que fluía, que empujaba hacia la vida. Incluso su escuela, donde antes se sentía invisible, había comenzado a abrirse. David, el mismo niño que solía burlarse de él, ahora se sentaba a su lado y compartía lápices sin que nadie se lo pidiera. María, la niña de las trenzas, organizaba un rincón de lectura en el recreo. Y hasta la señorita Fabiola, rígida como era, había colgado una hoja en la pared con letras de colores que decía: «Lo que das, vuelve». Un día, mientras Mateo ayudaba a cargar una caja llena de cuadernos donados, pasó frente a la capilla restaurada y sintió algo que lo detuvo en seco. Allí, sentado en la banqueta, estaba un anciano. No era el hombre descalzo. Este era otro. Llevaba zapatos viejos, camisa limpia, mirada serena. Lo curioso era que tenía en las manos un cuaderno como el suyo, con la portada desgastada y hojas arrugadas por el uso. Mateo se le quedó viendo. El hombre alzó la vista. Sonrió. «¿Vienes seguido por aquí?» «Sí», respondió Mateo. «Ayudo en la farmacia y a veces en la cancha.
El anciano asintió. Su voz era grave, pausada. Este lugar ha cambiado mucho. Antes, todo estaba muerto. Ahora se siente vivo. Mateo se sentó a su lado sin saber por qué. Era como si algo lo atrajera. No como una fuerza extraña, sino como una intuición profunda. Como si ya lo conociera de algún lado. Yo también estuve perdido una vez, dijo el hombre mirando al frente. Y un niño como tú me recordó que la esperanza se regala. No se exige, se siembra. Mateo bajó la mirada. No entendía del todo qué quería decir. Pero algo en esas palabras le hizo cosquillas en el pecho. El anciano se levantó con lentitud. Le puso una mano en el hombro. Cuando uno da con el corazón, la luz no se apaga, se multiplica. Y se fue. Mateo se quedó un rato más, con la caja en el suelo, mirando cómo el sol caía detrás del cerro. Esa noche, mientras cenaban pan con café, su madre le contó que una organización vecinal había ofrecido cubrir parte de su renta atrasada. No toda, pero lo suficiente como para evitar que los corrieran. También le dieron un vale de despensa que usarían en la próxima semana. Mateo sonrió, no tanto por el alivio, sino porque en su mente se dibujó una palabra: multiplicado. Lo que das, vuelve. Lo que siembras, florece. Aunque no lo veas de inmediato, aunque parezca que el terreno está seco. A los pocos días, una nueva sorpresa llegó al barrio. Los vecinos, con ayuda de una fundación local, lograron restaurar por completo la capilla. Pintaron las paredes, colocaron bancas de madera reciclada y abrieron una pequeña biblioteca en la parte trasera. También pusieron una caja de cartas, una especie de buzón anónimo donde cualquiera podía dejar un mensaje para quien necesitara esperanza. Mateo fue uno de los primeros en escribir algo. No firmó, solo escribió. Si alguna vez viste a Jesús y no lo supiste, tal vez fue porque lo viste en ti mismo. Dobló la hoja, la dejó caer en el buzón y sonrió. Desde ese día, la capilla dejó de ser solo un edificio viejo. Se convirtió en un lugar donde la gente iba a llorar, a reír, a hablar en voz baja, a recordar que incluso en medio de las ruinas puede nacer una flor. Una tarde, mientras ayudaba a acomodar las cartas del buzón, Mateo encontró una que lo estremeció. La letra era temblorosa. Decía: un niño me regaló su comida cuando yo ya no creía en nada. Él no lo sabía, pero yo estaba a punto de rendirme. Ese gesto me devolvió la fe. No lo vi después. Pero si alguna vez llega a leer esto, gracias, porque hoy vuelvo a sonreír. Mateo no dijo nada. Solo guardó la carta. La dobló con cuidado. La llevó a su casa. Esa noche, la leyó en voz baja junto a su madre. Y entendió, más que nunca, que a veces dar una torta no es solo dar pan, es salvar a alguien. Si estás sintiendo lo mismo que Mateo, si alguna vez diste sin esperar nada y viste cómo la vida te sorprendió, comparte esta historia. Deja tu like. Suscríbete al canal, porque aún hay muchas personas que necesitan recordar que lo que se da desde el alma nunca se pierde. Los días que siguieron a la restauración de la capilla fueron de luz. Luz en cada esquina, en cada gesto, en cada conversación entre vecinos que antes se saludaban solo por costumbre. El aire en el barrio era distinto, como si por fin hubieran logrado abrir una ventana en una casa que estuvo mucho tiempo cerrada. Se respiraba algo parecido a la esperanza, algo que no se podía tocar, pero sí se sentía en la piel. Mateo se había convertido en un referente sin proponérselo. Los niños lo buscaban para pedirle ayuda con tareas. Las madres le sonreían con respeto. Incluso los adultos que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban con una palmada en la espalda. Su madre, doña Clara, tenía nuevos ánimos, y aunque aún no había resuelto todos los problemas económicos, el peso que cargaba en la mirada era más liviano. La colecta solidaria, la más grande que habían organizado hasta ese momento, estaba por alcanzar su punto máximo. Habían reunido no solo alimentos y ropa, sino también medicamentos, zapatos, útiles escolares, juguetes y hasta algunos electrodomésticos pequeños. El plan era llevar todo eso al otro lado del canal, donde decenas de familias vivían bajo techos de lámina y paredes de cartón, luchando cada día contra la indiferencia. Mateo participaba en todo, desde cargar cajas hasta clasificar donaciones y hablar con los niños de la zona para explicarles qué era lo que se estaba haciendo. Se sentía útil.
Sentía que su existencia, pequeña como era, tenía sentido. Una tarde de jueves, mientras organizaban lo último en la cancha, uno de los voluntarios adultos propuso dejar todo listo en la capilla, bajo llave, para transportarlo al día siguiente por la mañana en camionetas prestadas por los vecinos. La capilla era el sitio más seguro, o al menos eso creían. Mateo fue el último en salir esa noche. Cerró la puerta de la capilla con la llave que le habían confiado y se la entregó a don Samuel, uno de los hombres mayores del barrio. Luego caminó a casa con las piernas cansadas pero el alma llena. Sentía que algo grande estaba por pasar. Pero esa madrugada, el ruido lo despertó. Gritos, voces fuertes, zapatos corriendo sobre la calle, una sirena lejana. Mateo se levantó de un salto. Miró a su madre, que también se incorporaba, asustada. «¿Qué fue eso?» «No lo sé», respondió él mientras se ponía los zapatos apresurado. Salió corriendo. No era el único. Varias personas ya estaban en la calle. El murmullo crecía con cada paso. Unos señalaban, otros gritaban. Cuando llegó a la capilla, lo que vio le cortó la respiración. La puerta principal estaba abierta de par en par, las bisagras forzadas, el candado roto. Y dentro, nada. Las cajas habían desaparecido. Los costales, los juguetes, la ropa, los alimentos, todo. Solo quedaban papeles tirados, envoltorios vacíos, una mochila rota. Las paredes aún mostraban los dibujos de los niños, pero ahora colgaban como una burla. Los vecinos comenzaron a reunirse. Los gritos aumentaban. Algunos culpaban a los muchachos de la colonia vecina, otros al gobierno, otros al gerero y su grupo. Mateo no dijo nada. Se quedó parado frente a la entrada, sin poder moverse. Sentía como si alguien le hubiera arrancado algo del pecho. No era solo la pérdida de los objetos, era otra cosa. Era como si la fe que tanto había costado sembrar se hubiera roto en 1000 pedazos sobre el piso de la capilla. David se acercó con la cara pálida. «Nos dejaron sin nada», dijo. Mateo asintió en silencio. María llegó después, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» La pregunta quedó suspendida. Nadie supo responderla. Don Samuel trató de calmar a la gente. Pidió orden, propuso esperar a la policía, pero la mayoría sabía que no habría justicia, que lo robado no volvería, que esa era una realidad que conocían demasiado bien. Esa noche, Mateo no cenó. Se encerró en su cuarto, se sentó frente al cuaderno y lo abrió en una página nueva. Tomó el lápiz, pero no escribió. Lo sostuvo sobre el papel durante minutos, esperando que algo saliera. Una palabra, un pensamiento. Pero no salió nada. Solo una frase le daba vueltas en la cabeza. «Lo que diste volvió». ¿Volvió? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué dolía tanto? ¿Por qué sentía que todo lo que habían construido con tanto esfuerzo se había desmoronado en un segundo? Al día siguiente, no fue a la farmacia. No fue a la escuela. Caminó sin rumbo por las calles del barrio, como si buscara una señal, una explicación, algo que le dijera que todo tenía sentido. Pero el sol golpeaba fuerte. El viento arrastraba polvo, y las miradas de la gente estaban llenas de rabia, de decepción, de derrota. Pasó frente a la cancha vacía. Pasó frente a la casa del maestro Isaías, quien ya no salía desde el robo. Pasó frente a la capilla, ahora cerrada con cadenas nuevas, como si eso pudiera evitar el dolor. Y finalmente se sentó en la banqueta donde, semanas atrás, había estado aquel hombre descalzo. Allí, en el mismo lugar. Pero esta vez no había nadie. Solo él. Solo el recuerdo. Cerró los ojos. Recordó su rostro, su voz, su mirada serena. Recordó el calor en el pecho cuando le dijo: «Tú ya tienes lo que necesitas». Mateo apretó los dientes. «Pues yo no tengo nada», pensó. «Ni comida, ni dinero, ni respuesta». Volvió a casa cuando el sol comenzaba a caer. Su madre no dijo nada. Lo abrazó sin preguntar. Cocinó un poco de arroz y le sirvió en un plato hondo. Él lo comió en silencio, sin hambre. Era como si cada bocado le supiera a tierra. Esa noche soñó que caminaba por un túnel largo y oscuro, que a lo lejos veía una luz, y que al acercarse no era una lámpara ni una vela, era una llama pequeña, una llama que salía de su propio pecho. Se despertó sobresaltado. Salió al patio. El cielo estaba cubierto. No había estrellas, pero en su interior
Aún quedaba una chispa, pequeña, frágil, pero viva, y decidió no dejarla morir. Al día siguiente fue a la farmacia. Don Rogelio lo miró desde el mostrador. «Ya pensaba que no ibas a volver», dijo con suavidad. «Lo siento, no tienes que disculparte. Sé lo que pasó». Mateo bajó la cabeza. «¿Puedo seguir viniendo?» «Claro, aquí siempre habrá lugar para ti». Esa tarde, mientras limpiaba frascos, escribió una frase en su cuaderno. «A veces, no es el mundo el que te rompe. A veces eres tú quien se parte en 1000 pedazos para reconstruirse más fuerte». Cerró el cuaderno. Se lo guardó en la mochila. Y respiró hondo. Porque aunque le habían robado casi todo, aún tenía algo que nadie podía quitarle. Las ganas de volver a empezar. A veces no es el robo lo que más duele. Es el silencio que viene después. El eco de lo que no se puede recuperar. Las miradas que bajan. Las manos que ya no se atreven a construir porque sienten que todo volverá a caer. El barrio, después del saqueo, se volvió otra vez gris, como si todos hubieran olvidado, de un día para otro, lo que estaban logrando. Los murales empezaron a deslavarse sin que nadie los retocara. La cancha se vació. La biblioteca de cajas en la capilla fue desmontada sin aviso, y las voces que antes se unían ahora se perdían en discusiones y señalamientos. Pero había un niño que se negaba a olvidar, aunque por dentro también estuviera roto, aunque las dudas le mordieran la fe. Mateo no podía resignarse a ver todo derrumbarse. El lunes siguiente al robo, se presentó a la escuela como siempre, con su uniforme deslavado y el cuaderno doblado en la mochila. En el recreo se sentó bajo su árbol, el mismo rincón de siempre. Nadie fue a buscarlo. Ni David, ni María. Todos evitaban el tema. Evitaban sus ojos. Hasta que, sin aviso, la señorita Fabiola se le acercó con una caja entre los brazos. «Mateo, ¿puedes ayudarme con esto?» Él se levantó sin preguntar. Caminó junto a ella hasta el salón vacío. Cuando llegaron, la maestra puso la caja sobre el escritorio. La abrió. Adentro había crayones, marcadores, hojas, libros infantiles, lápices nuevos. Esto lo trajo una maestra de otra escuela. Dijo que escuchó lo que hicieron ustedes aquí, que quería apoyar. No es mucho, pero tal vez podríamos volver a empezar. Mateo sintió un nudo en la garganta. No por el contenido de la caja, sino por lo que representaba. «¿Usted cree que vale la pena volver a intentarlo?», preguntó con voz bajita. La maestra lo miró con los ojos llenos de algo que no se enseñaba en clases. «Si tú no te rindes, Mateo, yo tampoco». Esa tarde, después de salir de la escuela, fue directo a la capilla. Se sentó en la banqueta. Cerró los ojos. Respiró hondo. Recordó el día que había dado su torta. Recordó la sonrisa del hombre descalzo, la primera semilla, la primera llama. Y entonces, algo ocurrió. Del interior de la capilla, se escuchó un leve sonido, como un suspiro, como un paso sobre madera vieja. Mateo se levantó. La puerta estaba cerrada con cadenas, pero por una rendija entre las tablas vio algo, una sombra, una figura, sentada sobre una de las bancas. «¿Hola?», susurró, sin saber si hablaba con alguien real o con su propio corazón. La figura se giró. Era el mismo hombre, barba oscura, ojos profundos, pies descalzos. «Mateo», dijo su voz, serena como siempre. «Qué bueno que volviste». El niño no sabía si reír, llorar o correr, pero no se movió. Se quedó ahí, paralizado por la sorpresa, por la certeza de que no estaba soñando. «¿Por qué regresó?», preguntó al fin. «Porque tú sigues creyendo», respondió el hombre, sin romper la calma. Mateo bajó la mirada. «Pero todo se perdió». «No todo», dijo él. «El pan que diste una vez salvó una vida. El fuego puede quemar muchas cosas, pero no lo que se da con amor. Eso permanece». El hombre se puso de pie. Dio un paso hacia la puerta, pero no la abrió. «¿Y si nadie más quiere ayudar? Entonces comienza tú otra vez. Los demás vendrán». «Estoy cansado. Los constructores siempre se cansan, pero la casa sigue de pie gracias a ellos». Mateo sintió las lágrimas correr por su rostro. No sabía cómo, pero ese hombre le devolvía la fuerza con solo hablar. «Ustedes... Soy lo que viste cuando diste sin pedir, lo que despertaste cuando dijiste que no al dinero fácil. Soy lo que vive en ti desde entonces.
Y con esas palabras, desapareció. Literalmente. Como una brisa que se disuelve. Como un recuerdo que se vuelve presencia. Mateo se quedó solo. Pero esta vez no sintió miedo. Sintió misión. Al día siguiente, colocó un cartel nuevo en la cancha. Lo dibujó con colores vivos, grandes letras, fondo blanco. Volvamos a empezar. Y debajo, escribió con marcador rojo: no nos robaron todo. Aún tenemos lo más importante: ganas. Las primeras horas nadie se acercó, pero por la tarde apareció María, luego David, después 2 niñas pequeñas con mochilas viejas, después un anciano que llevaba una caja con libros, y para el anochecer la cancha ya no estaba vacía. La esperanza regresaba, no como antes, sino más fuerte, más humilde, más consciente de su fragilidad. La capilla volvió a abrir sus puertas días después. Las cadenas se retiraron, las bancas volvieron a llenarse, pero no de objetos, sino de personas. Había música suave, risas, alguien llevó pan, otro hizo café. Mateo, en silencio, volvió a escribir en su cuaderno: el fuego no puede destruir lo que nace del amor, solo lo revela. Su madre, al verlo así, con los ojos brillando y las manos manchadas de marcador, lo abrazó fuerte. No sabía que tenías tanta fuerza, hijo. Ni yo, mamá. Pero creo que la fuerza no es algo que uno encuentra, es algo que uno decide usar. Ella sonrió, y por primera vez en semanas, rió con ganas. El barrio, de a poco, empezó a entender que lo que vale, se defiende, que lo que se da, vuelve, y que cuando uno cree de verdad, los milagros no se ven con los ojos, se sienten con el alma. Si esta historia ha llegado a ti, si algo dentro de ti se movió, no lo dejes ahí. Dale like, comparte y suscríbete al canal para seguir el viaje de Mateo, porque todavía queda mucho por vivir, y aún falta lo más difícil y lo más hermoso. El sol de noviembre no era tan abrasador como el de agosto, pero tenía un calor distinto. Era un calor suave, paciente, como de brasas que ya no arden pero aún siguen encendidas. Así se sentía el barrio por esos días. Ya no vibraba con la euforia del principio, pero tampoco se había apagado. Las cosas se estaban reconstruyendo, despacio, con manos nuevas y otras ya conocidas, con una voluntad más sobria y menos ingenua. Mateo seguía yendo cada sábado a la farmacia, ya no solo para barrer o acomodar frascos. Don Rogelio le había dado más responsabilidades, le enseñaba cómo llenar inventarios, cómo llevar el registro de los medicamentos más solicitados, incluso cómo atender a algunos clientes bajo su supervisión. «Te estás convirtiendo en alguien en quien se puede confiar», le dijo una tarde mientras revisaban una caja de antibióticos. «Y eso, hijo, vale más que cualquier título». Mateo guardó esas palabras como si fueran una medalla. Él no aspiraba a ser importante, solo quería ser útil, sentir que su esfuerzo tenía consecuencias reales. Y en ese rincón pequeño de estantes polvorientos, lo sentía. En la escuela también todo parecía ir mejor. La señorita Fabiola organizó una jornada de lectura donde Mateo leyó en voz alta un cuento inventado por él. No se lo dijo a nadie, pero lo había escrito en casa, a escondidas, usando las frases que durante semanas había anotado en su cuaderno. El cuento hablaba de un niño que salvaba un bosque simplemente por atreverse a plantar una semilla. Los compañeros lo escucharon con atención. Incluso David, que ahora ya era más amigo que otra cosa, le palmeó el hombro al final. Estuvo bonito, de verdad. Mateo agradeció sin palabras. Aún le costaba aceptar elogios, pero los sentía como caricias que empezaban a sanar algo dentro. La colecta también se había reanudado, aunque a una escala menor. No porque faltaran ganas, sino porque la herida del robo aún escocía en algunos. Sin embargo, la capilla seguía siendo el centro de reunión. Allí se realizaban talleres, círculos de lectura, charlas entre vecinos. Se volvió costumbre que cada jueves alguien dejara en el buzón una carta anónima y que al domingo siguiente se leyeran algunas, sin nombres, pero con verdades que tocaban a todos. Una de esas mañanas, Mateo fue el encargado de leerlas. Abrió un sobre color crema y con voz clara dijo: «Gracias al niño que encendió la chispa. Me hiciste recordar que aún tengo algo que dar». No había firma. No hacía falta.
Todos sabían a quién se refería. Algunos aplaudieron, otros asintieron en silencio. Esa misma tarde, su madre lo llamó al comedor. Tenía entre las manos un papel arrugado y un rostro que trataba de no mostrar emoción. «Es del hospital», dijo. «Me hicieron unos estudios la semana pasada. ¿Recuerdas? Bueno, encontraron algo raro». Mateo sintió cómo el aire se le detenía en el pecho. «¿Qué es?» «Todavía no lo saben bien, pero tengo que hacerme más pruebas. Me van a mandar con un especialista». «¿Y eso cuesta?», preguntó sin pensarlo. «Sí», respondió ella bajando la vista. «Mucho». El silencio que siguió fue pesado. Dolía más que cualquier palabra. Mateo asintió. Se levantó de la silla. Fue al cuarto. Sacó el frasco donde guardaba las monedas y billetes que había ahorrado de su trabajo en la farmacia. No era mucho, pero lo sostuvo entre sus manos, como si contuviera la solución a todos sus miedos. Lo vació sobre la mesa. «Esto es lo que tengo, mamá. Es tuyo». Doña Clara no dijo nada. Se acercó. Lo abrazó tan fuerte que Mateo sintió que, si no se sostenían el uno al otro, se caerían. Esa noche, mientras ella dormía, él se quedó despierto escribiendo. No basta con encender la luz en la calle si en casa hay oscuridad. Fue la primera vez que sintió miedo de verdad desde aquel día en que lo tentaron con dinero fácil. Pero este era otro tipo de miedo. Uno que no venía desde afuera, sino desde adentro. Uno que crecía cuando uno no sabía si lo que estaba haciendo era suficiente. Los días siguientes los vivió como en una cuerda floja. Por un lado, la rutina de siempre. Escuela, trabajo, las reuniones en la capilla. Por otro, el peso invisible del diagnóstico aún incierto de su madre. Cada que ella tosía, Mateo contenía la respiración. Cada que ella sonreía con menos fuerza, él apretaba los puños por dentro. Fue entonces cuando decidió hacer algo más. Una mañana, antes de entrar a clases, habló con la directora de la escuela. «¿Puedo organizar una rifa para ayudar a mi mamá?». La mujer lo miró con sorpresa. «¿Tú solo?». «No. Tengo amigos que me ayudarían. Y tal vez los papás también. No pido que me regalen nada. Solo que me dejen intentarlo». La directora se quedó callada un momento. Luego asintió. «Está bien, pero debe ser con permiso de tus padres. Y bajo supervisión». Mateo lo organizó todo en 2 días. Dibujó los boletos a mano. Reunió algunos premios que don Rogelio le ayudó a conseguir. Un libro, una canasta con dulces, una plantita. Cosas sencillas. Pero la intención estaba clara. No era una caridad, era una cadena. Uno de los niños que más boletos vendió fue David. «Es para tu mamá», le dijo cuando le entregó el dinero. «Es como si ayudara a mi propia jefa». María, en silencio, le dio una libreta nueva. «Por si la vieja ya no alcanza». Y así, poco a poco, la comunidad que Mateo había ayudado a despertar, ahora se convertía en su red. Los boletos se vendieron todos. La rifa se realizó un domingo bajo el árbol grande del parque. La gente rió, comió pan casero, bebió atole, y por unas horas se olvidó de las penas. Mateo reunió lo suficiente para pagar la primera cita de su madre con el especialista. El día del examen fue gris. Lloviznaba. Los zapatos se mojaban con facilidad y el hospital olía a desinfectante y nervios. Esperaron sentados durante horas. Ella lo tomaba de la mano con una fuerza que nunca antes había sentido, como si él fuera ahora quien la sostenía a ella. Cuando salieron, la noticia no fue tan mala. Aún no era cáncer, pero sí había un riesgo serio. Necesitaban tratamiento. Rápido. «Pero podemos con esto, ¿verdad?», dijo su madre. Mateo la miró. «Claro que sí, mamá», y lo dijo en voz alta aunque por dentro temblara. Esa noche escribió otra frase. «La fe no es ausencia de miedo, es seguir caminando a pesar de él». En la capilla, colocó la frase junto a la caja de cartas. Y alguien, al día siguiente, escribió debajo: «Gracias por no rendirte cuando más te necesitamos». Las cartas ya no eran solo anónimas, eran respuestas, ecos, reflejos. El barrio seguía despertando, más lento, más dolorido, pero más sabio. Y Mateo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de todas, una que pondría a prueba todo lo que había sembrado, una que lo llevaría al límite. Pero por ahora, en ese instante preciso, estaba de pie. Y eso ya era un triunfo. Cuando el mundo se tambalea de verdad,
No siempre lo hace con terremotos. A veces tiembla en silencio, por dentro, y el crujido solo lo escucha quien carga el peso. Y ese peso ahora caía entero sobre los hombros de un niño de apenas 13 años que se negaba a rendirse, aunque la vida insistiera en ponerle pruebas. Mateo sintió que su cuerpo se hizo más pequeño cuando el médico terminó de hablar con ellos. Su madre lo escuchó en silencio, asintiendo con educación, como quien ha aprendido a recibir las malas noticias sin que se le note el derrumbe en la mirada. Él, en cambio, apretaba los puños. Lo único que alcanzó a entender con claridad fue: el tratamiento es urgente. De lo contrario, el daño puede avanzar. La palabra daño quedó flotando entre ambos. No necesitaba explicación. Ya la entendían. Lo que no podían entender era cómo iban a pagar eso. Salieron del hospital con una hoja doblada y una incertidumbre demasiado grande para sus bolsillos. Caminaron de regreso en silencio, sin saber qué decir. Doña Clara lo tomó del brazo y se lo apoyó en el hombro, como si por un momento quisiera descansar de tanto fingir fortaleza. «Vamos a salir de esta», murmuró ella, como si lo dijera más para sí misma que para él. Pero esa noche, Mateo la escuchó llorar en la cocina mientras pensaba que él dormía. El sonido de los sollozos, contenido pero quebrado, le desgarró el alma. Salió de su cuarto sin hacer ruido. La vio encorvada sobre la mesa, con la cabeza hundida entre las manos. No dijo nada, solo se acercó, la abrazó por detrás y apoyó la mejilla en su espalda. Ella no se giró, no hacía falta. En ese abrazo, en ese silencio compartido, se dijeron todo. La mañana siguiente, Mateo despertó con una sola idea en la cabeza. Tenía que encontrar otra forma. Tenía que reunir el dinero, conseguir ayuda, hablar con quien fuera. No importaba qué, ni cómo. Solo sabía que su madre no podía esperar. Fue a la farmacia y le contó todo a don Rogelio. El hombre lo escuchó en silencio. Luego fue a la parte de atrás, regresó con un sobre de papel café y lo puso sobre el mostrador. «Aquí hay algo», dijo con voz firme. «Es lo que he guardado para emergencias. Pero hoy, tu emergencia es más importante que la mía». Mateo quiso negarse, pero don Rogelio levantó una ceja. «No me lo devuelvas en dinero. Devuélvemelo siendo el hombre que estás aprendiendo a ser». El niño bajó la cabeza, conmovido, y tomó el sobre con cuidado. Esa tarde fue a ver al maestro Isaías, quien ya no iba seguido a la capilla por motivos de salud. Llevaba semanas sin aparecer, pero Mateo lo encontró en su patio, regando plantas con lentitud. Le explicó todo: el diagnóstico, el costo, la urgencia. El anciano se quedó en silencio, observando cómo el agua caía sobre las hojas verdes. «Tu madre es una buena mujer», dijo al fin. «Y tú, Mateo, eres un alma rara. Lo que has sembrado en este barrio, pocos adultos lo han logrado». Entró a su casa, y al rato salió con una libreta de notas. «Aquí tengo los contactos de varias personas que tal vez puedan ayudarte. Gente que alguna vez vino a nuestras charlas, que vio tu trabajo, que quiere aportar pero no siempre sabe cómo. Toca puertas, hijo, hijo. El mundo necesita saber que tú no te vas a rendir». Y eso hizo. Durante los días siguientes, Mateo fue de casa en casa, tocando timbres, explicando, pidiendo ayuda sin vergüenza, porque el amor por su madre era más fuerte que cualquier orgullo. Algunos le dieron dinero, otros lo ayudaron a difundir el caso. Un vecino lo puso en contacto con una fundación médica que ofrecía apoyo en tratamientos especiales. Una señora que antes lo ignoraba en la tienda de abarrotes, ahora colgó un cartel con la frase: «Ayudemos a Clara». El barrio volvió a moverse. La capilla se convirtió en punto de reunión para organizar rifas, ventas de tamales, colectas espontáneas. Los niños vendían dibujos. Las señoras donaban cosas para subastas. Los jóvenes se ofrecían como voluntarios para lo que hiciera falta. Y en medio de todo eso, Mateo seguía siendo el mismo, con los pies en la tierra, pero el corazón encendido. Una tarde, mientras colgaba una manta en la entrada de la escuela, sintió que alguien lo observaba. Era el gerero, parado a unos metros, con su típica expresión burlona, aunque esta vez no decía nada, solo lo miraba. «¿Y ahora qué haces?», preguntó con voz baja. «Ayudo a mi mamá», respondió Mateo sin dejar de ajustar la cuerda. «¿Con rifas?». «Con lo que sea necesario». El gerero se acercó despacio, sacó algo del bolsillo.
Un billete arrugado. No es mucho. Pero, bueno, tú me diste una torta hace tiempo. Supongo que me toca devolver algo. Mateo lo miró sorprendido. No por el dinero, sino por lo que significaba. Gracias. El otro se encogió de hombros. No te emociones. Solo no quiero deberte nada. Y se fue, silbando, pero más liviano. Cuando Mateo llegó esa noche a casa, su madre le mostró un sobre blanco. Es de la fundación que te mencionaron. Van a cubrir el 50% del tratamiento. Él se quedó quieto. Sintió como si una montaña hubiera rodado por fin cuesta abajo. ¿Y el resto? Lo vamos a lograr, hijo. Ya no estamos solos. Esa noche, Mateo escribió una nueva frase en su cuaderno. Cuando el amor se vuelve acción, hasta el cielo se organiza para ayudarte. Al día siguiente, la colgó en la capilla, y debajo, alguien escribió: tu historia está salvando más que una vida. No te detengas. Si esta historia te tocó el alma, no dejes que quede solo en ti. Hay muchos Mateos allá afuera. Muchos corazones luchando en silencio. Dale like, suscríbete y comparte este video. Porque cada acción que haces con amor puede cambiarlo todo. Incluso lo que parece imposible. La ciudad había cambiado de color. Era esa época del año en la que los árboles soltaban sus hojas más débiles y, al hacerlo, dejaban espacio para que crecieran otras. El aire ya no era tan denso ni tan seco. Tenía aroma a tierra húmeda y pan horneado, a cosas que están renaciendo después de haber resistido la tormenta. Mateo despertaba cada día con el corazón más liviano, aunque no todo estuviera resuelto. Su madre seguía en tratamiento. Aún faltaban citas, estudios, papeleos, pero la red de ayuda que se había formado a su alrededor no solo sostenía la parte económica, sino también el ánimo, la esperanza, la certeza de que no estaban solos. Esa red, sin nombre ni reglas, se había tejido a partir de muchos hilos invisibles. Unos venían de las manos solidarias del barrio, otros de palabras susurradas en momentos clave, pero había uno que latía dentro de él desde el principio, desde aquella mañana lejana en la que le entregó una torta a un hombre descalzo sin esperar nada a cambio. Ahora entendía muchas cosas, no todas, pero las esenciales sí. Entendía que hay gestos que no son pequeños, que un acto de amor puede desatar una ola, que uno no tiene que ser grande para empezar algo importante, que a veces basta con estar dispuesto. Una tarde cualquiera, mientras organizaba libros en la biblioteca improvisada de la capilla, encontró un sobre sin remitente. No estaba en el buzón de cartas, ni sobre la mesa. Lo encontró dentro de un libro de cuentos infantiles. Era un sobre amarillo, doblado por la mitad, sin nombre, sin dirección. Lo abrió. Había una hoja doblada en 4. La desplegó con cuidado. Hay días en que siento que todo lo que hago no sirve, que la gente solo actúa por interés, que el mundo se está pudriendo. Pero entonces me acuerdo de ti, de lo que hiciste, de cómo no te rendiste, y quiero volver a intentar creer. Gracias por recordarme que aún existe la bondad. No había firma. Pero esa carta le hizo comprender que lo que había vivido no era solo suyo, que lo que había hecho, lo que había sembrado, ya no le pertenecía. Se había vuelto de todos, se había vuelto ejemplo, refugio, testimonio. Esa noche, en su casa, con su madre descansando después de una nueva dosis de tratamiento, Mateo se sentó frente al cuaderno que lo había acompañado durante todo ese viaje, el mismo donde había escrito frases, pensamientos, sueños, dudas. Lo abrió en una página nueva y decidió escribir algo distinto, no una frase breve, no una idea suelta, una carta para quien aún no cree. A quien sea que necesite esta carta. No sé quién eres, ni cómo llegaste a este momento, pero si estás leyendo esto, tal vez sea porque dentro de ti aún queda una llama encendida, aunque sea muy pequeña. Yo también estuve ahí. También pensé que el mundo se había olvidado de mí, que las cosas buenas solo le pasaban a otros, que dar sin recibir era cosa de tontos. Pero un día, alguien me miró sin juzgarme, y con eso empezó todo. No fue un milagro con luces ni voces del cielo. Fue una mirada, una sonrisa, una torta, algo simple, algo humano, y fue suficiente para que me diera cuenta de que yo también podía hacer algo por los demás. No te pido que creas en todo, solo en algo, en ti, en el otro, en el amor,
en la posibilidad de un nuevo comienzo. Elige en qué creer. Pero no dejes que la tristeza te diga que no vale la pena. Porque vale. Vaya que vale. Todo lo que das, vuelve. Tal vez no de la forma que esperas. Tal vez no en el momento que deseas. Pero vuelve. A veces, con interés. A veces, con lágrimas. Pero siempre vuelve. Yo vi a Jesús, no con túnicas ni alas, sino con pies descalzos y ojos cansados. Lo vi en los demás. Lo vi en mí mismo. Y tú también puedes verlo. Solo tienes que mirar desde el corazón. Con fe en ti, aunque no te conozca, Mateo. Dobló la carta con cuidado. Al día siguiente, fue temprano a la capilla. La colocó en el buzón, como tantas otras veces, pero esta vez no como destinatario, sino como autor. Y cuando salió, algo en él se había acomodado, como si al escribir esas palabras también se las hubiera dicho a sí mismo, como si con cada línea hubiera cerrado una herida. Esa misma semana, el maestro Isaías volvió a aparecer por la cancha. Caminaba con bastón, pero con paso firme. Al verlo, Mateo corrió a su encuentro. «Vengo a cumplir una promesa», le dijo el anciano. «Tú me diste esperanza cuando ni yo mismo creía en mi cuerpo. ¿Y sabes qué? Tu carta me llegó. No sé cómo, pero la sentí como si la hubieras escrito para mí». Mateo sonrió. Tal vez sí lo hice. Juntos, organizaron una actividad nueva, algo que ninguno había hecho antes, un taller de escritura para niños, no para que aprendieran ortografía o gramática, sino para que aprendieran a contar su historia. «Todos tienen algo que contar», les decía Isaías con voz pausada. «Y si no lo cuentan ustedes, otros lo harán por ustedes, y no siempre dirán la verdad». Mateo se convirtió en el apoyo del taller. Llevaba cuadernos, lápices, servía agua, pero también escuchaba, motivaba, alentaba. Y un día, mientras repartía hojas entre los más pequeños, una niña le preguntó: «¿Tú por qué escribes, Mateo?». Él se quedó pensando. «Para no olvidar lo que sentí», respondió. «Para recordarme quién soy cuando tenga miedo otra vez». La niña asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. La capilla empezó a llenarse de cuentos, frases, poemas, dibujos. Cada semana colgaban nuevos en las paredes. Ya no era un lugar para rezar en silencio, sino un espacio para decir en voz alta lo que duele, lo que ilusiona, lo que uno sueña, cuando aún no sabe que eso puede volverse real. Una tarde, mientras Mateo colgaba un cartel, sintió que alguien lo miraba desde afuera. Se giró. Era Tomás, un niño de unos 8 años, flaco, con los zapatos rotos y los ojos muy abiertos. Lo había visto antes, siempre solo, siempre observando desde lejos. Mateo bajó del banco y se le acercó. «¿Quieres pasar?». Tomás asintió con timidez. Le ofreció una hoja en blanco. «Escribe lo que quieras. Nadie va a juzgarte». El niño miró la hoja como si fuera oro. Y esa noche dejó su primer escrito en el buzón. Una frase que Mateo no olvidaría jamás. «Hoy alguien me dio una torta. Y me sentí visto». Esa frase le estremeció todo el pecho, porque sabía exactamente lo que significaba. Y entonces supo, sin duda alguna, que el ciclo había empezado otra vez, que la llama seguía viva, y que ahora no estaba solo llevándola. Otros también la cargaban. Si tú también crees que una historia puede encender corazones, dale like, suscríbete al canal y compártela con quien más lo necesita, porque tal vez lo único que necesita esa persona es una carta, o una torta, o una frase como esta. El calor de aquel día se pegaba al cuerpo como una cobija húmeda. Las calles brillaban bajo el sol, y el concreto parecía absorber las voces de los niños que, pese al bochorno, corrían de un lado a otro con energía inagotable. En la cancha, el eco de una pelota chocando contra la pared acompañaba los pasos rápidos y las risas sueltas. Pero Mateo no jugaba esa vez. Estaba sentado bajo el árbol, con un cuaderno sobre las piernas y la mirada perdida en las hojas que apenas se mecían. Tenía 13 años, una edad que lo hacía estar a medio camino entre muchas cosas. No era niño del todo, pero tampoco era un joven con todas las respuestas. Aún así, había algo que en él ya era distinto: sus ojos. Había algo en su forma de mirar que se había endurecido con la realidad y suavizado con la compasión. Había vivido demasiado para su edad, pero en lugar de endurecerlo, lo había afinado.
Y ese día, lo supo desde temprano, iba a ser especial. No por un evento planeado ni una fecha marcada en el calendario, sino por algo que se sentía en el aire. Mientras escribía una frase que se le acababa de ocurrir, escuchó un murmullo cerca del portón de la capilla. Alzó la vista y lo vio. Tomás, el mismo niño que días atrás había dejado aquella frase en el buzón, el niño de los zapatos rotos, el niño con ojos que cargaban más preguntas que años, el mismo que ahora se acercaba despacio, con algo envuelto entre las manos. Mateo cerró el cuaderno y fue hacia él. ¿Todo bien? Tomás asintió con timidez. Bajó la vista. Luego estiró las manos y le mostró lo que traía. Era una torta, envuelta en papel aluminio, igual que aquella. ¿La hiciste tú? Tomás negó con la cabeza. La vendían en la esquina. Junté moneditas, pero no tengo mucha hambre. Mateo se agachó para quedar a su altura. ¿Y por qué me la das? Tomás lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no por tristeza. Era algo más cercano al alivio, a la ternura que nace cuando alguien encuentra lo que no sabía que buscaba. Porque tú me viste. Esas 3 palabras lo desarmaron. Porque eran las mismas que él había sentido años atrás. Ser visto. No como un número, no como un niño más, sino como alguien que existe, que importa, que tiene nombre. Tomó la torta con delicadeza, como si cargara algo sagrado, no por el alimento, sino por el acto, porque sabía que lo que acababa de suceder no era solo generosidad, era una declaración silenciosa. Yo también puedo dar. Se sentaron juntos en la banqueta. Tomás hablaba poco, pero escuchaba mucho. Tenía ese tipo de silencio que no incomoda, sino que invita a hablar. Mateo le contó parte de su historia. No todo, solo lo necesario. Como un día alguien le dio una respuesta sin decir una palabra. Como una torta, como esa que ahora sostenía, lo cambió todo. ¿Y tú crees que era Jesús?, preguntó Tomás de pronto. Mateo no respondió enseguida. Miró el cielo. El sol ya bajaba un poco. Los bordes de las nubes empezaban a encenderse con tonos naranjas. Creo que era alguien que me recordó cómo se ve Jesús, dijo finalmente. Y eso fue suficiente. Tomás lo miró con atención. Luego, en voz muy bajita, como si confesara un secreto, murmuró. Yo también lo vi. Mateo sintió un estremecimiento. No por la afirmación en sí, sino por lo que significaba. No era una declaración teológica, no era un dogma. Era una certeza íntima, una vivencia. ¿Dónde?, preguntó, apenas en un susurro. Tomás señaló su pecho. Aquí. Y con eso, no hizo falta nada más. Esa noche, Mateo escribió en su cuaderno. Cuando alguien vuelve a dar, la historia se repite. El milagro se confirma, y el amor encuentra su camino de regreso. Al día siguiente, en la escuela, durante el recreo, Tomás se le acercó con una hoja doblada. Se la entregó, y se fue sin decir palabra. Mateo la abrió. Era un dibujo, un niño sentado frente a otro. En medio, una torta, y sobre ambos, una luz. Lloró. No de tristeza. Lloró porque entendió que no hacía falta que el mundo cambiara entero. A veces bastaba con que una sola vida encontrara un nuevo camino. Y él lo había visto. Después de clases, fueron juntos a la farmacia. Don Rogelio les dio 2 refrescos y los dejó quedarse en la parte trasera, donde siempre había un poco de sombra y una silla vacía. Tomás se sentó en el suelo. Mateo en la silla. ¿Crees que alguien más lo verá?, preguntó el niño. ¿A quién? ¿A Jesús? ¿O a quien sea? Mateo pensó un momento. Luego sonrió. Sí, porque ahora tú puedes mostrarlo también. El niño bajó la cabeza, pero su sonrisa lo delataba. En la capilla, ese día, había más cartas que nunca. Una decía: mi hijo volvió a hablarme después de 2 años. Gracias. Otra: gracias por enseñarnos que los niños también pueden ser faros. Y una más: si alguna vez dudas de ti, recuerda que fuiste el milagro de alguien más. Mateo las leyó una a una. Las dobló con cuidado, y supo que el fuego seguía ardiendo. Al caer la noche, mientras caminaba de regreso a casa con Tomás, el aire era más fresco. Las luces de los hogares titilaban como estrellas bajas, y desde una ventana, alguien tarareaba una canción de cuna. Caminaron en silencio, y al llegar a la esquina donde se habían conocido, Tomás se detuvo. ¿Tú crees que yo pueda ayudar a alguien algún día?,
Mateo lo miró con ternura. «Ya lo estás haciendo». El niño sonrió, bajó la vista y corrió calle abajo, rumbo a su casa, como quien carga un secreto hermoso y no necesita compartirlo aún. Mateo se quedó ahí un momento más, solo, pero lleno, como quien sabe que ya no es solo testigo, sino parte del milagro. Si esta historia te recordó algo que guardabas muy dentro, si alguna vez alguien te vio cuando más lo necesitabas, deja tu like, suscríbete al canal y compártela, porque hay muchos Tomás allá afuera, y también muchos Mateos esperando ver que lo que dieron sí volvió. Años después, cuando el barrio ya no era el mismo y la capilla tenía un nombre nuevo pintado sobre el muro, Capilla de los Corazones Fieles, Mateo hojeaba su viejo cuaderno en silencio, sentado en la banca de madera que alguna vez estuvo vacía y cubierta de polvo. El aire ya no olía a abandono. La humedad había cedido paso al perfume de las plantas que crecían en las jardineras que los niños habían sembrado. Todo era más limpio, más cuidado, más humano. Tenía 17 años, y aunque la vida todavía era dura en muchas partes de la ciudad, el mundo de Mateo había cambiado. No porque todo fuera fácil, sino porque había aprendido a mirar de otra forma. La capilla se había convertido en centro comunitario. Los domingos ya no eran solo para rezar, sino también para compartir ideas, historias, comida y, sobre todo, tiempo. En las paredes colgaban cuadros dibujados por niños que antes no sabían leer. Sobre una mesa siempre había hojas, crayones, marcadores. Un rincón estaba reservado para cartas anónimas que ahora recibían incluso de otros barrios. Él mismo era ahora maestro auxiliar en la escuela primaria. Ayudaba en tareas, organizaba talleres, llevaba libros a las casas donde no había ninguno. Pero no había dejado de escribir en su cuaderno. Aunque el papel amarillento ya temblaba al tacto y la tinta de algunas frases se había corrido con lágrimas viejas, aún tenía espacio. Cada vez que lo abría, recordaba. Recordaba la primera frase. Recordaba el hambre de aquel día. Recordaba los ojos del hombre descalzo y el fuego en el pecho cuando le dijo su nombre. Ahora entendía que cada palabra escrita en ese cuaderno no había sido solo un testimonio, sino una brújula. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de una reunión de lectura con los chicos del último grado, escuchó una voz infantil llamarlo desde la esquina. «¡Mateo!». Era Tomás. Ya tenía 10 años. El rostro menos delgado, el cuerpo más firme. Había crecido, pero sus ojos seguían igual, enormes, atentos, llenos de algo que parecía más viejo que él. «¿Qué pasa?». «Quiero mostrarte algo». Lo tomó de la mano, como cuando eran más chicos, y lo llevó hasta el salón improvisado donde ahora daban clases de lectura avanzada. En la pared había una hoja pegada con cinta. El papel estaba arrugado, pero la caligrafía era clara. «Si alguien se siente invisible, venga conmigo. Yo también lo fui». Debajo, la firma de Tomás. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Es tuyo?». «Sí, lo escribí ayer. Se me ocurrió después de leer la historia de aquel niño que dio una torta. Creo que tú lo conocías». Mateo lo miró, sonrió, y no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Esa noche, en casa, su madre le sirvió un caldo caliente. «Estás más flaco», dijo ella, mirándolo con ojos de madre que aún vigila cada sombra en el rostro de su hijo. «Estoy bien, mamá». Ella lo observó con detenimiento. Luego le acarició la mejilla con la palma tibia. «A veces, cuando te miro, veo al niño que eras, flaco, serio, pero con algo en los ojos que me asustaba, como si ya hubieras vivido cosas que yo no entendía». Mateo bajó la vista. «Todo cambió cuando diste aquella torta, ¿verdad?». Él la miró en silencio. «Creo que todo cambió mucho antes», respondió. «Pero ese día empezó mi historia». «Y la de muchos más», dijo ella. Le tendió un paquete envuelto en papel craft. Él lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno nuevo, de tapas duras y páginas limpias, con un marcador color rojo amarrado a la espiral. «Es para que sigas escribiendo milagros». Mateo lo sostuvo con ambas manos, como si fuera algo sagrado. «Gracias, mamá. Tú me enseñaste a ver los milagros», susurró ella. «Solo necesitaba que alguien me mostrara dónde mirar». Las lágrimas aparecieron sin permiso. Se abrazaron en silencio. Uno de esos abrazos largos, lentos, sin apuro. Un abrazo que no dice adiós,
pero tampoco repite el pasado. Un abrazo que reconoce el camino. El día siguiente fue especial. Los vecinos habían organizado una pequeña celebración para agradecer a todos los voluntarios del barrio. No había lujo. Solo una lona extendida en la calle, música modesta y comida hecha entre todos. Mateo fue recibido con abrazos y sonrisas. Lo habían visto crecer, caer, levantarse. Lo admiraban. Pero más que eso, lo respetaban. No por ser perfecto, sino por haber estado ahí, constante, humilde, dispuesto. El maestro Isaías se acercó con su bastón y una libreta en la mano. «Hoy no voy a hablar mucho», dijo ante todos. «Solo quiero que escuchen a quien ha sabido enseñarnos a ver». Y con eso colocó la libreta en manos de Mateo. «Lee», le pidió. Mateo se aclaró la voz. Abrió la libreta en la primera página. Era su carta, la que había dejado años atrás en el buzón. Alguien la había copiado, palabra por palabra. Al leerla en voz alta, el aire pareció detenerse. No había ruido, solo palabras flotando entre las personas, colándose por los huecos de sus historias. No te pido que creas en todo, solo en algo. En ti, en el otro, en la posibilidad de un nuevo comienzo. Al terminar, hubo aplausos. Pero más que eso, hubo lágrimas. Después, se acercó una periodista que había estado cubriendo historias locales sobre jóvenes que cambiaban su entorno. «¿Tú escribiste eso?», le preguntó. «Sí». «¿Y tú viste a Jesús?». Mateo no vaciló. «Sí, lo vi en alguien que necesitaba pan, y luego lo vi en alguien que decidió compartir el suyo. Lo veo cada vez que alguien elige dar en lugar de rendirse». La mujer sonrió y anotó todo en su libreta. Al terminar la jornada, cuando la mayoría ya se había ido y solo quedaban los más cercanos limpiando, Mateo se sentó un momento con Tomás en la entrada de la capilla. «¿Puedo decirte algo?», preguntó el niño. «Claro. Hoy, cuando te vi leer esa carta, me dieron ganas de escribir una yo también». Mateo lo miró con dulzura. «Hazlo, escríbela. Y luego, dásela a alguien que la necesite». Tomás asintió. Se quedaron ahí, viendo cómo el sol bajaba detrás de las casas, tiñendo todo de un naranja lento y profundo. Y entonces Mateo supo que no había más que buscar, que todo lo que había vivido tenía un propósito, que lo que había empezado como un gesto silencioso se había convertido en una historia que ahora caminaba sola, una historia viva, un legado. Algunos finales no son un punto, son una puerta abierta, y esa puerta, en el barrio donde todo comenzó, estaba hecha de palabras, recuerdos y manos unidas. La capilla ya no era solo una estructura con muros repintados y bancas restauradas. Era una historia viva, un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando alguien cree, aunque todo a su alrededor diga que no vale la pena. La periodista volvió semanas después. Había leído la carta, había conocido a los vecinos, y había decidido que esa historia no debía quedarse solo en un rincón del periódico local. La llevó a su redacción, luego a una emisora. Más tarde, una productora se interesó, y sin que Mateo lo hubiera planeado, su historia empezó a rodar, boca a boca, página por página, hasta llegar a lugares donde él nunca había estado. Pero mientras eso ocurría, él seguía haciendo lo mismo: ayudar a los más chicos, escuchar a los que nadie escuchaba, recoger las palabras olvidadas en cartas anónimas, dar clases de lectura en la cancha y acompañar a Tomás cada jueves al pequeño huerto que habían sembrado junto a los demás. Un día, al llegar a la escuela, la directora lo llamó a la oficina. «Mateo, ¿puedes pasar un momento?». Él entró con su mochila al hombro y el viejo cuaderno bajo el brazo. La mujer le tendió una hoja. Era una carta firmada por la Secretaría de Educación local. «Te han seleccionado para representar a nuestra comunidad en un foro de jóvenes líderes. Vas a leer un texto tuyo frente a otras escuelas, frente a las autoridades». Mateo no supo qué decir. Ni siquiera sabía que alguien lo había postulado. «¿Quién?». «Tus alumnos». «Tomás lo envió, con ayuda de tus amigos. Dijeron que nadie había hecho tanto con tan poco». Él bajó la vista. Apretó la hoja entre los dedos. «¿Puedo leer algo mío?». «Eso es justo lo que quieren. Que compartas lo que has aprendido, lo que has vivido». Esa noche, volvió a abrir su viejo cuaderno. Lo leyó completo, hoja por hoja. Cada frase lo llevó a un momento, a una imagen, a un dolor, a una pequeña victoria.
Era como mirar atrás sin arrepentimiento, como ver su infancia pasar en letras. Y entonces escribió un texto nuevo, uno distinto a todo lo anterior, uno que no explicaba, que no justificaba, que solo mostraba. El día del evento llegó. Mateo usó la camisa blanca que su madre había guardado para ocasiones especiales. Tomás le deseó suerte con un abrazo torpe pero sincero. Los demás niños le hicieron un cartel que decía: «Nuestro maestro vio a Jesús, y ahora nosotros lo vemos en él». Se paró frente al micrófono, respiró hondo, abrió el cuaderno y comenzó a leer. Hubo un día en el que tenía hambre, y di lo único que tenía, no porque fuera rico, no porque fuera santo, sino porque me dolía ver a alguien más tener aún menos. Ese día no cambió el mundo, pero me cambió a mí. Vi que el dar no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto te importa el otro. Vi que una torta puede ser puente, medicina, palabra, fuego. Vi que a veces Dios se presenta con pies descalzos y una voz que no juzga. No soy héroe. Solo soy alguien que fue visto cuando más lo necesitaba, y que desde entonces intenta ver a los demás de la misma forma. Hoy no vengo a contar un milagro. Vengo a decir que los milagros no son cosas que pasan, son cosas que se construyen, con amor, con tiempo, con fe. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena dar, aunque nadie lo vea, aunque no recibas nada, recuerda esto: alguien en algún lugar va a respirar mejor gracias a tu gesto, y eso es suficiente. Hubo un silencio largo cuando terminó. Después, una ovación, no de aplausos vacíos, sino de emoción real, de respeto. Regresó a casa más liviano, no por lo que había logrado, sino por lo que había soltado, porque al contar su historia, había permitido que otros se vieran reflejados, que otros recordaran sus propias llamas, sus propios inicios. Días después, una nueva carta llegó a la capilla. No era anónima. «Hola, me llamo Sofía. Vivo en otro estado. Escuché tu historia por la radio. Hoy le di mi única barra de cereal a un niño que dormía en la calle. No lo hice por lástima. Lo hice porque me hiciste ver que eso puede ser el inicio de algo. Gracias». Mateo guardó esa carta en una caja donde tenía otras similares. No las leía seguido, pero las conservaba como se guarda un mapa antiguo, no para seguirlo siempre, sino para recordar de dónde vienes. Una mañana de abril, Tomás se presentó en su casa con un cuaderno nuevo. «Es para ti», dijo. «¿Otro más?» «No, este es especial. Es para que ahora empieces a escribir las historias de otros». Lo abrió. En la primera página decía: «Yo también vi a Jesús». Mateo lo miró. El niño ya no era un niño. Sus ojos seguían igual, pero había algo nuevo en su postura, en su voz, algo parecido a lo que Mateo había sentido años atrás. Y entendió. El ciclo se había completado. Ya no era solo él quien daba. Ahora había otros. Otros que habían aprendido a ver. Otros que, como él, habían elegido encender una llama. La historia había dejado de ser suya. Ahora era de todos. Y eso era lo más hermoso de todo. Una torta. Una calle. Un niño que eligió dar sin esperar nada. Ese fue el punto de partida. Pero lo que vino después no fue un cuento. Fue una transformación. Silenciosa. Profunda. Real. Mateo no era un santo. Tampoco un mártir. Era solo un niño con hambre y un corazón despierto. Y lo que hizo, lo que construyó, no fue a base de dinero ni poder. Fue a base de mirar, de escuchar, de confiar. Porque cuando alguien te ve, cuando alguien te reconoce sin pedirte que seas perfecto, entonces algo en ti florece. Y si tienes el valor de proteger esa flor, si la riegas con actos y no con palabras vacías, entonces otros también aprenderán a sembrar. Mateo vio a Jesús, pero no lo vio en el cielo, ni en una visión mágica. Lo vio en el rostro de quien necesitaba, en el rostro de quien le devolvió la torta con una sonrisa. Lo vio en sí mismo, cuando decidió que su dolor no sería excusa para dejar de amar. Hoy, su historia vive en muchos otros, en cartas, en libros, en huertos, en rincones donde alguien da sin cámaras, sin likes, sin testigos, porque entendieron que lo importante no es ser recordado, sino ser útil, ser luz, ser fuego que no quema, pero sí transforma. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video, suscríbete al canal,
Dale like. Y sobre todo, haz lo que Mateo hizo. Da. Mira. Acompaña. Porque puede que un día alguien diga de ti lo que él dijo de aquel hombre en la banqueta. Yo también vi a Jesús.